Como siempre hago, y no me cansaré nunca de la labor que hace la Fundación CENAE en pro de mejorar el sector y de formar, y bueno, agradecer a todo el personal de la Fundación. Y luego, pues, se escucha de fondo un poco de eco. Bueno, ahora... Bueno. También quiero agradecer pues, a mis... Enrique, vale. Perdón, habilítate el micro. Enrique. Vale. Es que ha silenciado a todos y... ¿Vale? Vale, pues bueno, estaba agradeciendo a la Fundación y luego a Roberto y a Raúl, porque en este campo para mí son los gurús del vehículo eléctrico. A mí es un tema que me apasiona, iba a decir el futuro, pero es que ya es presente. La movilidad sostenible, ya sabéis que incluso se ha incorporado al nuevo título, ¿no? de grado superior, técnico superior, en formación de movilidad segura y sostenible. Y nosotros, de alguna manera, que somos prescriptores también, pues tenemos que familiarizarnos y desde CENAE llevamos ya cierto tiempo pues intentando, de alguna manera, abanderar y promover, bueno, pues con todos aquellos decisores políticos, le hacemos ver que el vehículo eléctrico, el vehículo híbrido, el híbrido enchufable, etcétera, es un vehículo que el que lo prueba, pues prácticamente se enamora. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo a los decisores políticos es que hagamos que todos los futuros conductores lo prueben. ¿Cómo? Pues lógicamente facilitando la adquisición de estos vehículos para las autoescuelas. Mencionaron, yo creo que Raúl lo hará también, hace ya cierto tiempo, si no me falla la memoria, en Austria y creo que también en Alemania, pues tienen un proyecto piloto donde los alumnos lo forman. Primero empiezan con el vehículo eléctrico y automático y luego pasan al manual. Ya sabéis que tenemos el código, la limitación del código 78, que a nivel europeo también se está luchando pues, para, de alguna manera, quitarlo. Raúl me consta que ya está implementando en su propia autoescuela ese sistema y con muy buenos resultados. Y bueno, pues invitaros a que nos subamos a esa movilidad sostenible. Yo el otro día, como anécdota, me dejaron un vehículo, un híbrido enchufable, y lo puse a cargar, cargó muy bien, y cuando quería quitarle la manguera tuve que llamar a mi amigo Raúl porque no se soltaba. Y me dijo, pues tienes que darle al botoncito de apertura de puerta. Digo, vale, está bien, si no salía, ¿no? Y luego una cosa también que me chocó, y Raúl también es muy experto en ello, porque, bueno, Raúl es el presidente de la Asociación de Lleida y de la Federación de Autoescuelas Catalanas, y Roberto, que ya también lo conocéis, el director de formación de la Fundación. Bueno, pues Raúl lleva ya muchos años en Cataluña haciendo un programa que se llama FIBE, que luego me imagino que aludirá a él, y donde también explica cómo conducir de una manera eficiente con un vehículo eléctrico, lo cual es un poquito, para los neófitos, pues produce cierta extrañeza, ¿no? Pero claro, él ya decía que sí, efectivamente, que dependiendo de cómo se conduzca, dependiendo de una serie de técnicas, también se saca mucho más provecho a las baterías, ¿no? Bueno, yo no me voy a extender más. Agradecer a la Fundación, agradecer a Roberto, a Raúl y a todos los asistentes esta jornada, que va a ser muy exitosa y que va a ser, pues bueno, un punto de partida para que todas las autoescuelas, más antes que después, pues nos subamos a ese vehículo eléctrico o híbrido. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Javier. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues comenzamos ya las ponencias. Como hemos comentado, Roberto Ramos García es director de formación de CENAE, de Fundación CENAE. Es un gran profesional que lleva muchísimos años relacionados con el sector de la formación vial y, bueno, pues yo creo que en el mundo de las autoescuelas le conocéis todo. También hay más participantes, es decir, no solo hay asistentes del mundo del sector de las autoescuelas. Para el que no lo conozcáis, es un grandísimo profesional, como os ha comentado, y un grandísimo experto en todos los aspectos relacionados con la formación vial. Y, bueno, pues el esquema que lo tenéis en el programa, hablar de principios básicos del electromagnetismo, motores eléctricos, cómo se origina el movimiento en un motor eléctrico y origen de los motores eléctricos en la automoción. Una vez que termine Roberto, daremos paso al turno de preguntas y, como hemos comentado, hacéis la pregunta por chat y por orden de llegada se habilita el micro para que hagáis en directo la pregunta. También comentaros que esta sesión, esta jornada virtual, se está grabando y lo pondremos también en la web de Fundación CENAE. Gracias, Roberto. Cuando quieras. Muchas gracias, Javier, por tu amable presentación. Y a ver si consigo... Ahí está. Me confirmáis, ¿no? ¿Se ve? ¿Todo funciona bien?
Bien, vale. Le hemos dado muchas vueltas a esta webinar, como os decía, para empezar desde la base, porque creo que ha faltado siempre, hemos saltado cuando vemos a alguien que describe motores eléctricos, directamente nos vamos a lo que ofrece el fabricante y estamos viendo pues el tipo de batería, que eso sería otra webinar, hablar de los componentes de las baterías y por qué el ion litio, los litios ferrofosfatos, qué ventajas tiene unos, otros. Nos hemos ido, digamos, al final. Es como si de repente aparecieran los vehículos de combustión y directamente estuviéramos hablando de válvulas EGR, de AdBlue, de turbos de geometría variable y de cosas que decimos ya, pero ¿dónde se origina el movimiento en el motor? Y bueno, pues viendo, conversando con unos profes, con otros, pues creo que faltaba un poco quien no haya tenido la oportunidad de tener esa formación, de entender dónde se origina la formación, dónde se origina el movimiento dentro de un motor eléctrico. Por eso, bueno, los 3 puntos, que estoy viendo que no me está obedeciendo mucho el... Ahora, los 3 puntos que tenemos que ver, que dijo Javier, son los principios básicos. He intentado seleccionar 3, 4, 5 cosas, pero sobre todo que tengan mucho que ver con el movimiento de un motor eléctrico y sobre todo que tengan que ver con el mantenimiento de un motor eléctrico, porque hay algo que se empieza a escuchar que no es del todo verdad, que un vehículo eléctrico no tiene mantenimiento. Lo que no tiene es el mantenimiento de un vehículo de combustión. No vamos a mirar el aceite lubricante de piezas en movimiento, ni vamos a mirar pues pues cualquier otra cosa relacionada con el vehículo de combustión que no tenga un vehículo eléctrico. Pero sí que conociendo cómo funciona, empezaremos a entender ciertas cosas del motor para comprenderlo. Lo principio, algunas unidades de medida y sobre todo entender algo la electricidad. He seleccionado tres máximas que son las que intentaremos explicar con mucha sencillez y bueno, para todos aquellos que dominen esta materia, que entiendan que queremos empezar desde la base misma para entenderlo y bueno, algunos fundamentos de inducción electromagnética y máximas que no las tenemos que creer, son así, de bueno, que cuando una carga eléctrica está en movimiento, está generando a su alrededor un campo magnético. Ese campo magnético, como se encuentre con algo magnetizable, es decir, algo que no sea de plástico, sino que sea, digamos, de hierro, o sea, algo que sea influenciable por un campo magnético, se va a ver afectado por ese campo eléctrico, por ese campo magnético que ha generado, vuelvo al punto anterior, que ha generado una carga eléctrica, hemos generado uno magnético. Ese magnético, si se encuentra algo que lo empuje, que lo mueva, lo va a mover. De ahí el origen del movimiento. Por eso, y esa fuerza que ejerce es la fuerza electromagnética o inducción electromagnética. Vamos a poner algún gráfico en todo esto, muy de bachillerato para entenderlo muy sencillito. Si ponemos una pila en un conductor muy básico y elemental, ponemos esa pila, tenemos un circuito eléctrico. Ese circuito está generando alrededor de ese cable un campo magnético que se va a representar con esta letra B para que también nos empecemos a familiarizar con esta nomenclatura, que luego leemos fichas técnicas y cosas y no entendemos bien qué es. Con esa letra B y se va a medir en teslas, que seguro que la palabra nos suena a todos. Bueno, pues Nikola Tesla, un físico y un ingeniero que estudió muchísimo los fenómenos de inducción y además competía mucho con Westinghouse, que también creó un imperio de electricidad en Estados Unidos. Y bueno, pues en honor de él, lo mismo que Newton, de la unidad de medida de la fuerza, o bueno, pues ciertos físicos y químicos de renombre que dan su nombre a la unidad. Ese campo magnético que veis ahí, que lo genera este hilo conductor, se representa por esa letra B, pero cosas también que hay que ponerle unidades. Por aquí está circulando una intensidad y un voltaje, que muchas veces los ponemos como sinónimo o que pensamos que van a la par uno con el otro, y no es cierto. Y hay que por lo menos entender qué significa el voltaje, qué significa intensidad en un circuito, siempre con el objetivo de entender el movimiento y luego para mantener bien ese motor y qué unidades de medida tiene. Aíslo un poco un cable para que
veamos el efecto de esa corriente eléctrica que vemos con esa flecha azul, que además, como digo, veis que son todo imágenes que encontráis por internet, muy sencillitas, que va desde ese campo eléctrico de más a menos, vemos la flecha azul que nos dice el sentido. Bueno, aquí hay algo que se explica mucho en bachillerato a los alumnos, que es, para saber el sentido de ese campo, se utiliza la regla de la mano derecha, que es poner el pulgar en la dirección y sentido del campo eléctrico, y en el sentido donde cerráis los dedos es donde se originará ese campo magnético, que vuelvo a poner con esa letra B, que está generando ese hilo conductor que lleva una electricidad. Si os dais cuenta ya, ese campo magnético, la idea es hacerlo incidir contra algo magnetizable para moverlo, y es lo que generará el movimiento de un motor eléctrico. Vamos a ir viéndolo. Pongo en pequeñito ahí lo que hemos visto para no perderlo de vista, pero vamos a intentar entender qué es voltaje e intensidad. A mí siempre, y luego lo utilicé yo mucho en el instituto, luego con mis alumnos, es el símil del agua, para entenderlo. Si yo tuviera una masa de agua que tiene una altura h, tiene una energía potencial, eso que poníamos masa, gravedad por altura, tiene una energía, y si yo la dejo caer por una tubería, puedo analizar dos cosas que son muy similares de lo que está ocurriendo dentro de un circuito eléctrico. Tengo una diferencia de potencial, que es el voltaje, que voy a medir en voltios, es esa tensión, también se suele utilizar esa expresión. Lo que quiero es que asociéis que es la energía que tiene acumulada, como si fuese similar a la de la gravedad con el agua. Y la cantidad de agua que cae desde esta altura hasta el suelo, la cantidad de energía de energía eléctrica que está fluyendo por un conductor, ponerle un tubo, que será similar al cable, porque también va a haber una fricción y un calentamiento. Esa cantidad de electricidad que pasa, o de agua, con este símil, sería la intensidad que mediremos en amperios. Por eso, si os dais cuenta, no son unidades que podamos sustituir o que sea una similar a la otra, están midiendo cosas muy, muy distintas. Un poco para entenderlo, si yo os preguntara qué es lo que nos mata cuando nos da un calambrazo, si es el voltaje o es la intensidad. Bueno, pueden ser ambas cosas, Pensad un poco en este símil de esto fuera una presa, esto fueran 80 o 90 metros de altura. Imaginad que nos tiran un cubo de agua desde 80 o 90 metros de altura. Olvidad que hay aire, es decir, el agua no se va a desparramar, sino que va como si fuera un bloque de hielo, pero líquido. Va en ese bloque de agua y nos golpea, nos cae con esa energía, con ese potencial desde 80 a 90 metros. Pues probablemente nos mata por el voltaje que tiene, aunque sea poca cantidad, sean pocos amperios de intensidad. Aunque puede ocurrir lo contrario, esa masa de agua puede tener poca altura, pero ser muchísima la cantidad de agua, de electricidad, la que está pasando. Con estas dos fotos creo que se va a entender muchísimo mejor lo que representa más muchísima intensidad y lo que representa muchísimo voltaje. Si veis a la derecha tenemos agua a muchísima altura, seguramente, son, como os digo, fotos fácilmente localizables en internet, seguramente esa chica, si se intenta acercar a la cascada, cuando se empieza a acercar dirá no me acerco más, que me hace daño el agua, porque no es mucha la que cae, bueno, comparada con la ducha de casa sí, pero entendedme, no es mucha cantidad de agua la que cae, pero tiene mucha altura, tiene mucha diferencia de potencial, tiene mucho voltaje y podría hacerle muchísimo daño, bueno, quizá a lo mejor, como hablamos, incluso llegar a perder la vida. Un tsunami tiene poca altura, si os dais cuenta, voltaje no tiene, lo que tiene es mucha cantidad de electricidad, lo que tiene es muchísima cantidad. Esto también puede, dependiendo de cómo recibamos esa corriente eléctrica en función de del voltaje o de los amperios, pues podríamos realmente, generalmente, coloquialmente, lo que ocurre más en los circuitos que tenemos a nuestro alcance, nos suele hacer daño la diferencia de potencial, el voltaje. Pero cuidado con la intensidad, no despreciéis algo que tenga poca intensidad, que tenga poco voltaje, porque puede tener muchísima intensidad y ser una especie de tsunami eléctrico dentro de cualquier cosa conductora, y nuestro cuerpo lo es. Esto también habitualmente se suele, para explicarlo el voltaje, se suele explicar el caso de cómo es posible que unos pajaritos puedan estar en un cable apoyados, que los vemos en
cualquier tendido eléctrico, no les pasa nada porque tienen una pata a 30.000 voltios y la otra está a 30.000 voltios. Como no hay diferencia, no hay salto, la corriente no circula. El problema es que hagan masa. Por eso hay que tener tantísimo cuidado. Empiezo ya a conectarlo con los vehículos eléctricos. Si se toca algo que no sabemos que estamos tocando de un vehículo eléctrico, cuidado, que igual cerramos el circuito con nuestros pies al suelo, hacemos masa y liberamos la diferencia de potencial de 30.000 voltios a cero, que es el suelo, y ahí sí que se va a establecer un circuito eléctrico y moriríamos. Si lo viéramos un poco de nuevo para que quede clara la idea del cable, y sigo avanzando, en un cable en el que no circula corriente, vemos que esta brújula que tenemos aquí no se vería afectada. En cambio, aquí si tengo intensidad hacia arriba o hacia abajo, recordad que de regla de la mano derecha, me va a decir en qué sentido está circulando el campo magnético alrededor. Algo también importante para el motor. En ese hilo conductor, y simplemente lo voy a poner gráficamente, que creo que se va a entender muy bien. No es lo mismo que circule una intensidad muy grande a que circule una intensidad más pequeña. Si circula una intensidad más grande, el campo magnético es mayor, pero no que las líneas sean más gordas, sino que hay más líneas de campo. Es la expresión correcta para decirlo. Hay más líneas de campo. Es decir, podría mover algo que pusiera aquí al lado, que fuera susceptible de un campo magnético, lo podría empujar y mover mejor cuanta más intensidad tenga, hasta cierto límite, por supuesto. Y porque esto va a generar un calor. Al final hay una especie de fricción dentro de los electrones, dentro del conductor, y genera muchísimo calor, y el riesgo de incendio es elevadísimo. Vamos a entrar en otro concepto más. Si viéramos un circuito, que no vamos a resolver, que nadie se asuste, no vamos a empezar a aplicar Kirchhoff y todas esas ecuaciones, sino lo que quiero es que veáis que aquí aparece un R1, R2, R3, es decir, las cosas tienen resistencia a que pase la electricidad. Vuelvo al agua para que nos entendamos. Las cañerías que hay dentro de una casa, que circula agua, que hemos visto que circula con una diferencia de potencial que entra al circuito, hay una cantidad de agua, de electricidad que circula por ese circuito, y cuando pasa por la lavadora encuentra una resistencia, cuando pasa por el lavavajillas encuentra una resistencia. Esa resistencia hay que tenerla en cuenta. Voy a poner ahora algo mucho más sencillo para que lo entendamos, y dos ecuaciones, que nadie se preocupe, que no pienso poner ninguna más, pero creo que esta es importante porque es muy sencillita de entender para entender el riesgo de incendio. El riesgo de incendio en un vehículo eléctrico, y que va asociado mucho al mantenimiento. Este circuito de una pila de petaca de toda la vida, que emite una corriente continua, ahora hablaremos de la diferencia entre alterna y continua. Ponemos un interruptor, se encienden estas bombillitas, se cierra el circuito y se va disipando energía en forma de calor. Perfecto. Esta ecuación es la ley de Ohm, y es que une el voltaje con la intensidad. Bueno, despejo la intensidad. Lo que quiero es que veáis qué ocurriría si por falta de mantenimiento uno de estos cables se estropea, y luego veremos al final, que está más resumido, ya hablando de vehículo eléctrico, qué ocurre si con las partes que protegen los rotores, los inductores del vehículo se van estropeando, va entrando humedad, va entrando suciedad, que aquí se ve mucho más explícitamente. Las conexiones no están bien aisladas. Fijaos que esto está en el aire y se le va acumulando polvo, y al final va a hacer conductividad contra algo que tenga menos resistencia. En el momento que eso ocurre es lo que llamamos cortocircuito. Un cortocircuito no es ni más ni menos que la resistencia que está oponiendo, acordaos, la lavadora, el lavavajillas para que fluya el agua. En este caso es algo que genera una resistencia, otra resistencia. La resistencia se va a cero. ¿Qué ocurre aquí si esto se va a cero? Algo entre cero tiende a infinito, tiende a ser cada vez más grande. 100 entre 52, 100 entre 5, 20, 100 entre 1, 100, 100 entre 0,1, 1000, tiende a ser un valor enorme. Ese valor enorme, la segunda que pongo, y no pongo ninguna ecuación más, el efecto Joule, que es el que nos dice el calor. Fijaos lo que ocurre. Esto tiende a infinito, y el calor en un circuito
fijaos, está gobernado fundamentalmente por la intensidad al cuadrado. Y todo es debido a la falta de mantenimiento en un vehículo eléctrico, de que no limpiemos, cuidemos, que no haya humedad, que las cosas que nos dirá el fabricante que tenemos que hacer, y sobre todo si interactuamos con alguna pieza mecánica y tocamos algo que desprotejamos de la protección que tiene contra el ambiente, que es lo que lo puede estropear, podemos generar, si está bien controlado, oye, pues una parrilla estupendísima, que es visualmente ese efecto calculado, pero no suele ser así. Lo que ocurre es que arde el sistema. Arde el sistema. Y todo es porque ha habido algún momento en el vehículo eléctrico que no ha habido un mantenimiento correcto, por suciedad, porque hemos tocado, quitado, puesto algo, hemos permitido que entre algo de aire donde no debería entrar, aislantes, pues que hemos apoyado algo, se nos ha caído algo que ha hecho un pequeño agujerito, y hemos provocado que la electricidad busca el camino más fácil, la resistencia se va a cero, genera calor y tenemos riesgo, y además están ya constatados en vehículos eléctricos, que espontáneamente arden. Bueno, espontáneamente habría que buscar la causa real para que esto haya ocurrido. Hombre, para evitar esto todos conocemos que para eso están los fusibles, para evitar el que arda el sistema. Y por eso tan importantísimo, que nos lo dicen una y otra vez, que esta cifra que está aquí, acordaos, estamos regulando el qué, intensidad de fusibles de 15 amperios, de 2, de 10, yo creo que todos recordáis con estos fusibles de automoción, el que respetemos el amperaje que hay, que no lo cambiemos ni por más ni por menos. Los dos efectos son malos, ¿eh? Y bueno, y mucho menos que el poner una moneda o un trocito de filamento, ponerlo ahí para cerrar el circuito. Esas barbaridades no hay que hacerlo, porque el riesgo es, creo que encontré una foto muy chula doméstica, del riesgo es de incendio, y en un vehículo ocurre exactamente igual. Algunas actividades hay un montón. No voy a entrar en todas ellas en esta webinar, creo que podemos analizar todas ellas un poco más adelante. Bueno, y algunas que seguro que les suenan a ustedes, cosas como Siemens, que es conductividad, está Tesla por ahí, o sea, bueno, cosas, como os digo, que luego nos suenan. Vamos a quedarnos solo con las que hemos visto más sencillitas, de las unidades de tensión. Acordaos, esa altura del agua, para siempre tener ese símil, que es la fuerza, realmente la energía que va a movilizar los electrones en el circuito, la intensidad, que es la cantidad de electrones movilizados, la cantidad de agua que veíamos antes, la resistencia, que yo os decía, pasar el agua por una lavadora, la electricidad por un motor de arranque, por un motorcito de un limpiaparabrisas, en este caso por los motores eléctricos que están generando movimiento. La potencia habrá que calcularla, que se mide en vatios. Habrá que ver la relación que hay y está muy relacionada con la intensidad, el voltaje y el tiempo. ¿Qué cantidad de agua, con qué cantidad de altura, es decir, qué cantidad de electricidad, con qué tensión por hora se suele establecer? Y vemos cifras de potencia que tenemos un poco que saber ya a qué se está refiriendo, que es cantidad de electricidad, con qué potencial por unidad de tiempo que está permitiendo pasar por ese circuito. Y luego, bueno, pues la energía, que además se suele ver en algunas baterías, que pongo justo el ejemplo ahora, que se pone esa EN de ese consumo de energía. Unidades que conocemos, pero quizá no hemos reparado que son las mismas de lo que ocurre ahí. No es que quisiera hacer publicidad de nada, pero me parece se veía súper bien, y que lo veamos aquí, que estamos hablando de la tensión, 12 voltios, 70 amperios hora, es la cantidad de electricidad por hora que es capaz de descargar, y ahí vemos esos 640 amperios, que bueno, que por unas normativas europeas se pone EN, es la energía que tiene, esa cantidad de electricidad que tiene la batería, pero vemos que tiene 640 amperios y los descarga a un ritmo de 70 amperios hora, es decir, unas 9 horas y poco se descargaría. Eso es un valor también a tener en cuenta en un motor eléctrico, para saber un poco a la inversa cuánta electricidad, claro, vamos a medir en miliamperios, por ejemplo, en un móvil, y en amperios hora en un cargador de un coche, cuánta electricidad está entrando por unidad de tiempo, para saber cuánto necesitaremos para
para cargarlo completamente. Es la misma unidad, solo que en carga y en descarga. Pero vamos a empezar a ver el movimiento. Esto pintado así a mano alzada, retuerzo este hilo conductor, pero sigue generando lo que veíamos antes, un campo magnético, acordaos, regla de la mano derecha, pero vamos a ponerlo mejor. Vamos a ponerlo mejor, lo vemos si yo pongo todas estas espiras y le hago pasar una diferencia de potencial, le hago pasar una corriente eléctrica con el voltaje y la intensidad que sea. Cada una de estas espiras, por eso venía este dibujo, si una genera, regla a mano derecha, ese campo magnético, retuerzo ese hilo, es lo que estoy haciendo aquí, retuerzo ese hilo y cada uno de ellos va generando y se va sumando todo. Bueno, por nomenclatura, donde entran las líneas es el sur y por donde salen es el norte del campo magnético. Lo que quiero es que os deis cuenta ya de cómo se genera el movimiento con una cosa que os pongo ahí. ¿Qué ocurriría si ese mismo circuito, en vez de poner electricidad en el circuito, lo que hago es genero el circuito y muevo, en este caso meto y saco un imán permanente con su norte, con su sur? ¿Todos os dais cuenta que va a estar generando este campo magnético en el circuito una corriente eléctrica? Es decir, intentad verlo al revés. Yo meto electricidad en este circuito y muevo, en vez de entrando y saliendo, girando, tenemos que empezar a ver de dónde va a salir el movimiento, pero cuando no aceleremos, no gastemos electricidad en el circuito para mover ese eje, cuando sea la inercia la que sigue moviendo el eje, ¿qué es lo que va a generar? Ese eje tiene también un campo magnético y va a generar, a su vez, en sentido contrario, ¿el qué? Electricidad en este sistema. Es decir, lo que antes avanzaba Enrique Lorca, que son cursos de conducción eficiente en vehículos eléctricos. El hecho de no acelerar significa que estamos cargando, no que no estemos consumiendo, que también, sino que además estamos cargando de nuevo la batería, y eso hay que empezar a saber hacerlo con el pie. Quiero aquí sencillamente que lo veáis. Meto electricidad para mover este elemento, pero si este elemento se mueve, también genera al revés un campo eléctrico aquí. Es decir, según quién mueva a quién, se descarga la batería o la estamos cargando de nuevo. Por aquí, que más o menos creo que se va entendiendo. Bien, visto esto, entendido todo esto, dibujo siempre anterior para entender el siguiente que os pongo. Un poco mejor hecho, pongo algo que le influya al magnetismo y pongo un montón de espiras que cada una de ellas genera un campo en un sentido y en otro. Y esto será la representación de corriente alterna. La siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente espira genera otra corriente, otra corriente, otra corriente, y estamos generando con esa corriente eléctrica que meto aquí, estoy generando un campo magnético. Bien, si yo ahora esto, pensad ahora que es lo que hemos puesto, que aquí estuvieran las espiras que están generando que esto fuera un campo, y lo es, magnético. Al yo meter aquí ahora electricidad, escobillas, esta expresión seguro que os suena a los que sois de mecánica de toda la vida, las escobillas del motor de arranque y tal. Bueno, pues estas escobillas, ¿qué es lo que? Si ahora yo hago pasar una corriente eléctrica por aquí dentro de un campo magnético, se va a mover, porque se va a encontrar, esto a su vez está generando un campo magnético y lo metemos en otro. Hombre, ya está puesto de tal manera que aquí se genere un campo magnético norte-sur, que este sea sentido, lo de norte-sur es el sentido que van las líneas, se genere norte para que sea repelido por este y lo mueva. Y cuando se acerca a este lado, como ha cambiado el sentido, acordaos, regla de la mano derecha, si el cable va en este sentido, las líneas van así, pero cuando ahora ya ha dado la vuelta, ahora van en este sentido, sur, y se encuentra de morros un campo sur, otra vuelta, y ya estamos generando, claro, si aquí pongo una espira y otra, es decir, alrededor de algo vamos generando un montón de espiras, estamos generando ya un motor continuo. Está un poco borrosillo, pero creo que lo rescaté porque creo que se entiende muy bien esto que os decía, en estos campos magnéticos que hemos generado, que aquí no está, a través de unas espiras, O sea, es la electricidad quien provoca el campo magnético. Aquí, esto al meterse aquí, le provoca un giro. Cuando está en esta posición, le provoca otro giro. Cuando está en esta posición, le provoca otro giro. Si yo voy poniendo uno y otra espira, y otra espira, y otra espira, y otra espira, al final el empuje es un movimiento
constante. Y fijaos, no hay fricción. El concepto de lubricación, de fricción, de problemas de calentamiento por fricción, en este caso no existe. Existe un calentamiento, como hemos visto, por el efecto Joule, por la corriente eléctrica que está circulando, pero no por fricción, algo que es muy a tener en cuenta y sobre todo para qué libertad tiene esa espira de moverse a muchísimas revoluciones. Vamos, a nada, se mueven a 10.000 revoluciones y 20.000 se pueden llegar sin ningún problema estos motores eléctricos en automoción. Aquí pongo a mano alzada, como os digo, de una clase de tratara. Vuelvo a recordar el dibujo inicial, que estamos con electricidad, con estas espiras, hemos generado un campo magnético, pero meto aquí algo que lo que está es puesto de tal manera, yo lo hago pasar la electricidad y está girando constantemente. Aquí es donde va a estar el eje del movimiento. Algo antes de ver un motor, si hemos entendido todo esto, que entendamos de corriente alterna y corriente continua. Lo veis un poco ahí, la corriente continua es como esa pila que veíamos antes de petaca, una pila convencional que suelta un chorro de electrones que van siempre en el mismo sentido. La corriente alterna es que van cambiando de sentido y también los huecos que se generan se tienen en cuenta en electromagnetismo del sentido que llevan los electrones y el sentido que llevan los huecos que van generando. Pero no es que se frene, sino que hay una corriente en un sentido y en otro, que es lo que se denomina como corriente alterna y corriente continua. Claro, el cambio de polaridad de sentido constante según las espiras, según van girando, fijaos que se produce 50 veces por segundo, bueno, pues no es muy útil para este tipo de motores. Esto fue una gran pelea que tuvieron estos señores, Tesla y Westinghouse, para generar corriente alterna desde la corriente continua. Y lo pongo en un gráfico para que me entendáis. Esto sería una espira, esa vuelta que hemos dado en ese imán, simplemente una vuelta y estábamos moviendo el imán dentro o girando, lo que tuviera esa polaridad. Durante un instante llega un máximo y en el otro no es que sea negativo, sino que va en sentido contrario. También tiene un máximo, pero va en sentido contrario. Eso es lo que está produciendo el giro. Bien, vamos a poner, eso es lo que veíamos aquí. El movimiento, si solo veo una, según entraba o salía o giraba, como hemos puesto antes, bien colocado con esas escobillas, hay un momento en el que va en un sentido y en el otro. O sea, no es que sea negativo que lo reste, sino que va en otro sentido. Bueno, eso y cada una de las espiras está generando esto. Entonces, claro, en un momento dado, este eje de abscisas, en este punto, por ejemplo, del tiempo, mirad la espira 1, que es la primera, esta que hay aquí, la que tenemos aquí. La espira 1, me pongo por aquí en medio. Va en este sentido y con esta magnitud, pero la última espira, que es esta de aquí, fijaos, va en el otro sentido. Esto no es interesante, esto hay que homogeneizarlo y en otras webinars creo que entraremos en ello. Esta corriente hay que rectificarla, hay que quitar todo lo que no nos interesa. Me quedo con esa parte máxima que se ve ahí, le trazo una línea y hay que generar con todas esas espiras, fijaos, cuantas más densas sean y cuantas más espiras hay, más continuo puedo generar el campo eléctrico y que será muy, muy útil para, sobre todo en el proceso de carga de un vehículo, que sea estable. Si esto no es estable, empezamos a interactuar con la batería y la estropeamos, y la estropeamos. Por eso es tan importante utilizar, que lo dirá luego Raúl, los conectores adecuados, con fuentes de tensión, de altura de agua, de tensión eléctrica constantes, porque si esto fluctúa, estamos interactuando con el interior de la batería, estropeándola, la estamos estropeando. Por eso esto es el fundamental cuando nos digan este tipo de cosas, que aunque yo sé que esto quizás es muy rápido, es demasiado chaparrón de información para una vez, pero que entendamos por qué nos lo están diciendo. Esto tiene que ser estable. Un ejemplo muy clásico es una batería moderna, vamos, comprada hoy mismo, la ponéis en un SEAT 600 y en un vehículo del 2021. La del SEAT 600 pues igual dura un año y en el vehículo moderno igual dura 6 o 7. ¿Por qué? Porque el 600 no carga de forma tan estable como carga un vehículo moderno, y eso hace que la misma batería dure menos porque no se carga de forma constante. Quedaos con ese ejemplo, es lo mismo que estamos haciendo al enchufar el vehículo. Tiene que ser la tensión que nos digan, fuentes fiables de carga de electricidad que sean constantes. Bien,
Entendido esto, que es otro concepto, cuando vemos esto, ahora quiero ya que sepáis qué estamos mirando, que no miremos rotor, estator y ¿esto qué es? Bueno, ahora quiero que entendáis que estamos, y sobre todo la cantidad de bobinado que vemos, que es para generar, el rotor es el que se va a mover, el estator es el que se está quieto, hacemos pasar corriente eléctrica en este estator que va a generar un campo magnético en el rotor, que fijaos, también tiene bobinas para generar un campo eléctrico, es decir, un campo magnético que se opone al del estator. Conclusión, lo hago girar, una espiral hace girar un poco, otra espiral otro poco, otro poco, otro poco, movimiento constante porque está, digamos, constantemente de forma toroidal, de forma circunferencial, está constantemente siendo opuesto el movimiento al que le está generando el exterior. Y esto sí, ahora dejo de suministrar corriente al estator, pero el rotor sigue moviéndose, por inercia el vehículo eléctrico sigue moviéndose, el rotor sigue moviéndose dentro de un campo magnético, por lo tanto genera electricidad que podemos regresar a la batería. Ahora ya quiero que cuando veamos esto lo entendamos. Por eso, cuando ya vemos esto, que no digamos, no entiendo nada, estamos viendo un montón de baterías, vemos un grupo de potencia delante, ahora aíslo un poquito mejor la imagen para que lo veamos, batería de ion litio, que esto es para un segundo webinar, quiero entrar en la batería, para esto que os contaba de, en función de cómo entra la electricidad en la batería, la carga de una manera, la carga bien o la carga mal, y sobre todo la velocidad de carga en una batería, es algo importante. El profesor una vez usó un ejemplo conmigo, siempre usando el ejemplo del agua, muy ilustrativo, que era llenar, imaginad una cubitera de 10 por 10, de que estamos intentando llenar debajo del grifo para meter y hacer cubitos de hielo. Si yo echo una cantidad bestial de agua, el agua salta entre todas las celdillas, y bueno, se llenan más o menos e incluso genera una fricción, un desgaste que lo puede acabar estropeando. Si yo en cambio lo lleno despacito, que voy llenando cada celdilla, se van llenando progresivamente, la interacción con la celdilla es mejor, se llena más progresivamente y es mucho más durable. Quiero un poco que os sirva que no por meterle mucha electricidad de golpe a una batería, porque cuidado, la batería reacciona evidentemente a la electricidad y hay una acción-reacción. Entonces tiene que ser una tensión constante para que se cargue bien, pero eso da para otro tema. Grupo de potencia detrás, grupo de potencia delante. Grupo de potencia me refiero a esto puesto en un gráfico. Ahora ya quiero que os estéis imaginando el bobinado que hay que va a generar mover algo en su interior. Y cuando ese interior se sigue moviendo, ese bobinado está recogiendo la electricidad del campo magnético, ese que os decía tan sencillo, de un hilo, regla mano derecha, que está curvado y está generando un campo magnético circunferencial toroidal, se estipula para cargarlo. O cuando lo vemos en realidad, que vemos eso y decimos, ¿y ahí qué hay? Quiero que vuestra imaginación ahora ya sepa qué hay ahí dentro y por qué se está generando la electricidad en el movimiento, en este eje y en el anterior. Tesla, por ejemplo, en vez de poner distintas desmultiplicaciones, 2, como hace Porsche, que eso ahora nos lo dirá Raúl, que sí que ha metido una pequeña caja de cambios de 2 velocidades, que ni notamos, de progresividad. Tesla lo que hace es poner 2 grupos de potencia a distintas revoluciones en un grupo y en el otro, y en función de lo que pidamos, nos lo da de una manera o nos lo da de otra. Y cuando vemos esta foto, que nadie ahora piense que está seguro a que a Manuel Orobio le encanta la foto, que es muy buena, el que veamos que hay un motor, esto es un grupo de potencia híbrido. Tengo motor de combustión, porque tengo, vamos, viendo el grupo de ejes epicicloidales, los satélites planetarios, ya tenemos estos 2 aquí. Lo que quiero es que veáis que este motor eléctrico, esto aunque esté seccionado, es una corona, aquí que está, fijaos, están solidarios en función de que le pidamos más o no, la potencia suministrada sea suficiente, o aceleremos más y empieza el motor de combustión a aportar potencia, pero están constantemente girando uno con el otro. Es más, el motor de combustión, cuando está funcionando, de alguna manera, si no estamos pidiendo electricidad, está cargando. De alguna manera es así, está cargando el motor eléctrico. Incluso cuando dejamos de acelerar del todo, el motor térmico no consume gasolina, pero el movimiento está cargando el eléctrico, es ideal. Acelero un poquito, gasto un pelín de carburante, pero sigo cargando batería. Eso ya lo decide el software. ¿En qué momento dejo de gastar gasolina para gastar electricidad porque la tengo? Eso ya es según la programación de cada uno de los fabricantes. Pero ahora quiero, cuando veamos estas cosas, que los entendamos. Un poco como corolario final
si hemos entendiendo todo esto, cuando leemos estas cosas que están en internet, en foros técnicos de motores eléctricos, y por eso os destaco que la irregularidad en el suministro de corriente y la tensión puede provocar temperaturas de funcionamiento más altas. Ahora quiero que sí que entendamos lo que estamos leyendo. La irregularidad de la tensión puede provocar temperaturas de funcionamiento demasiado altas y eso va a hacer que la batería se caliente como no estaba previsto y va a provocar esos fallos en el motor eléctrico, faltaría poner ahí, esos armónicos de corriente, los transitorios, el salto de uno al otro y esos desequilibrios que hay de tensión hacen que el motor eléctrico empiece a funcionar mal y dure muy poco. A ver esos micros por ahí, por favor. Y que duren poco por la irregularidad de la tensión, la irregularidad de la tensión. Y luego la sobrecarga mecánica compromete a los componentes del motor, los aislamientos, los acoplamientos, lo que disminuye la eficacia y provoca esos fallos prematuros. Por eso el diseño tiene que ser que el motor eléctrico, su carga y descarga sean lo más homogéneo posible. Aquí he acumulado todo esto para verlo solo en una pantalla, pero que lo entendamos bien. La propia contaminación, los productos químicos, incluso para limpiar. Por favor, los micros por ahí, que escucho algo por ahí de fondo. Gracias. Esa contaminación, como os digo, de los productos químicos, de suciedad, el polvo, es una de las principales causas del fallo de un motor eléctrico. Luego le echaremos la culpa a cualquier cosa. Por la presencia de esas partículas, deteriora, genera vibraciones. Pensad que esto gira a muchísimas revoluciones. Es como el desequilibrio de una rueda, el equilibrado de una rueda. Esa vibración que tiene el motor eléctrico, muy probablemente, vamos, lo más probable a día de hoy de lo que está estudiado, es por la acumulación, el no conocer dónde tengo que mirar para mantener el motor. Tiene que estar perfectamente limpio lo que gira. El sobrecalentamiento, fijaos, puede ser, y esas vibraciones pueden estar producidas y junto, va todo seguido. Los fallos de aislamiento y la sobrecarga, porque haya, sobre todo me voy al punto de fallos de aislamiento, de los devanados. El aislamiento del devanado, si alguna vez habéis visto, vamos, el motor de una batidora, de una taladradora, es el mismo fundamento, que están perfectamente esas bobinas que vemos como con una especie de gel o de miel que se ha quedado ya solidificada, para evitar el contacto con el oxígeno y si eso se rompe y empieza a provocar un cortocircuito, recordad lo que era un cortocircuito, resistencia cero, calor se dispara y arde toda la instalación. Y sobre todo la sobrecarga eléctrica y un flujo de corriente excesivo por encima de lo que especifica el fabricante no es bueno. No es bueno, no penséis que, bueno, por una vez que lo haga no pasa nada, el daño ya está hecho y no es reversible. O sea, hay que respetar el voltaje de carga estricto que dice el fabricante. Eso no, que esto empecemos a darnos cuenta que esto no es un ser humano, que, bueno, un día de exceso y luego, bueno, pues recupera el daño eléctrico, el daño químico se ha producido. Y ya para terminar, esto, bueno, no hay un estudio fiable sobre esto, pero yo he ido preguntando a todos los alumnos que hemos podido tener desde hace mucho tiempo, y os estoy hablando de 200 o 300 respuestas. Casi todo el mundo piensa que lo primero fue la combustión, y referido, por supuesto, a motores de automoción, y no es verdad. Lo primero fue esto, en 1800, lo veis ahí, 1832, 39, se creó, siempre, bueno, con el aspecto de un carro de caballos, pero sin los caballos, y fijaos, bueno, esta era una batería tipo pila Daniel, es decir, con ácido sulfúrico dentro, plomo, tal, o sea, pero fijaos los motores eléctricos que están, uno aquí, otro aquí, todos esos motores eléctricos, y bueno, pues este señor, hago el dibujo pequeñito, fijaos, en 1832, sabe exactamente, ya estaba el primer vehículo eléctrico, porque era lo primero que se entendió que se podía utilizar la electricidad. Estaba más avanzada la electricidad, digamos, que la termodinámica en este aspecto, pero luego la aparición del petróleo hizo, bueno, pues que todo esto cambiara. Había petróleo, se empezó a diseñar gasolinas y gasóleos, y todo cambió hasta el día de hoy, pero la primera idea fue generar movimiento, porque fue muy fácil de hacer,
este movimiento. Y bueno, hasta aquí esta introducción a la electricidad y al cómo se genera, que espero por lo menos ahora sí que veáis cuando veáis un motor eléctrico, que ya un poco imaginéis, no imaginéis pistones, ni cilindros, ni nada parecido, ni cigüeñales, pero que sí que imaginéis un inductor y un inducido, y por qué, y sobre todo, los que tengáis vehículos eléctricos, quitad el pie del acelerador siempre que podáis, que estáis recargando vuestras baterías. Y ahora, bueno, pues os dejo con Raúl, que vamos evolucionando y vamos a hablar ya de la actualidad de los vehículos eléctricos como son. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Si queréis, bueno, en la estructura del programa ponen las preguntas al final. Si queréis lo vamos a dejar así. Yo os había dicho que terminaba el ponente y preguntas. Si queréis esperamos ya al final. Como Roberto no se va a ir a ningún lado, eso espero, No. pues pasamos a Raúl y hacemos al final las preguntas, que yo, si no hacéis ninguna pregunta, yo tengo unas cuantas, porque la verdad que el tema es absolutamente apasionante y la verdad que hay temas por preguntar. Pues Raúl, cuando tú quieras, y muchas gracias, Roberto, la verdad que magistral tu ponencia. Raúl, cuando tú quieras. Hola, buenos días. Confirmadme, por favor, que veis la pantalla. ¿Se ve? Sí. Vale. Bueno, Raúl, perdona, Raúl, que no te he presentado, aunque ya Enrique te presentó. Es el presidente de la Asociación de Lleida y ese presidente, si lo digo mal, me lo dices, de la Federación de Cataluña de Autoescuelas y un grandísimo experto, como hemos comentado anteriormente. Lleva mucho tiempo como profesor de formación vial y, bueno, pues es el experto que tiene la casa en los temas, los aspectos todos relacionados con el vehículo eléctrico. Así que, Raúl, cuando tú quieras. Hola, pues muy bien. Gracias, Javier, por tus palabras. Gracias a Fundación CENAE por permitirme estar hoy aquí en esta presentación, en esta jornada técnica sobre el vehículo eléctrico. En esta segunda parte, que ahora vamos a empezar, lo que vamos a intentar hacer es un poco, pues, dar solución a esos problemas como nosotros conductores, que nos estamos planteando muchas veces cambiar nuestro vehículo de combustión, sobre qué vehículo más se adecua a mis necesidades. Un vehículo híbrido, un vehículo eléctrico, un híbrido enchufable, y intentaremos ver que, como decía Enrique al inicio en la presentación, pues que esto no es una visión de futuro, que esto ya es el presente de esta nueva movilidad segura, saludable y sostenible. Vale. Por favor, pues si podéis habilitar los micros, si no tendré que silenciar a todo el mundo, por favor. Cuando quieras, Raúl. Sí, vale. A ver, así. Para desarrollar esa ponencia, pues lo vamos a hacer en tres grandes ejes, tres grandes bloques. El primero empezaríamos por las tendencias de la industria automovilística, los vehículos eléctricos, las variantes y sus diferencias. Hablaríamos de los diferentes tipos de recargas y cargadores eléctricos y finalmente hablaríamos, pues, de las técnicas de conducción eficiente de un vehículo eléctrico, que es lo que ha dicho Enrique, pues que cambia el paradigma de lo que estamos acostumbrados hasta la fecha. En este primer gran bloque de las tendencias de la industria automovilística, pues cojo el relevo de donde lo ha dejado el compañero Roberto. Hablamos de que en el origen del vehículo automóvil, pues hablamos de que el vehículo eléctrico tuvo una gran popularidad. La clase social que se podía comprar un vehículo, pues primaba, valoraba muchísimo la simplicidad de un vehículo eléctrico, simplicidad mecánica de conducción, era un vehículo automático. A la hora de poner en marcha el vehículo, nos olvidamos de las angustas manivelas a la hora de poner el vehículo en marcha. Era un vehículo silencioso, era un vehículo rápido, podía llegar a coger hasta 105 km por hora en relación a los vehículos de combustión que eran mucho más lentos. Y como muy bien ha dicho Roberto, el vehículo eléctrico pues cayó en lo que fue el precio del petróleo. El precio del petróleo empezó a bajar. Eso hizo pues que también la industrialización, la conexión entre ciudades era mucho más habitual y la autonomía de estas baterías pues supuso que la industria automovilística pues apostase por los motores de combustión. La industria automóvil pues apostó por esos motores de combustión y con ello contribuyó al aumento de las emisiones al medio ambiente. Entonces, estas emisiones que se disparan en el medio ambiente, pues podemos decir que nos afectan, por un lado,
a la calidad humana de las personas, es decir, los monóxidos de carbono, los hidrocarburos no quemados o el óxido de nitrógeno, afecta a la salud de las personas. La Organización Mundial de la Salud nos dice que hay unos 400.000 muertes al año prematuras debidas o causadas a la contaminación debido al sector transporte. Cuando nosotros vemos o valoramos también la contaminación de la industria automóvil, vemos que también contribuye a ese cambio climático, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono vemos que lo que está haciendo a lo largo de la historia es ir aumentando la temperatura global del planeta. Veremos dos imágenes que seguramente muchas veces ya hemos visto. En el Ártico pues vemos cómo todo lo que sería la glaciar pues se va reduciendo y vamos teniendo pues este problema en cuanto al cambio climático y aumento de temperatura. La Unión Europea ha puesto límites a los fabricantes, es decir, alguien tiene que regular a los fabricantes de automóviles y hace ya más de 30 años que estamos familiarizados en lo que nosotros hablamos coloquialmente de la normativa Euro. La normativa Euro nació en el año 88 y en el año 92 la implantación de los catalizadores en la industria automóvil ya fue un hecho realidad. Recientemente, en el año 2019, la Unión Europea ya marcó un límite de emisiones de CO2 por kilómetro. Se estableció 95 gramos de CO2 por kilómetro. Es decir, un fabricante de automóviles, desde su vehículo más pequeño al vehículo más amplio de su gama, la media de emisiones de este fabricante no puede superar los 95 gramos de CO2 por kilómetro. Se establecen también unas sanciones, es decir, unas sanciones de 95 euros por cada gramo de CO2 que emita de más. Ponemos el ejemplo, un fabricante de automóviles que venda 1 millón de vehículos al año y tiene una media de emisiones de 96 gramos de CO2, pues le supondría una multa de 95 millones de euros. En esto tenemos que decir que se estableció en el año 2019 y la media de emisiones fueron 27,2 gramos superior al objetivo impuesto por la Unión Europea. Vimos aquí pues, que los grandes grupos automóviles, como por ejemplo el grupo Fiat, el grupo Volkswagen, tuvieron que hacer todo lo que pudieron para poder reducir esta media de emisiones. Por ejemplo, el grupo Fiat, a nivel mundial, las ventas de Tesla se integraron dentro de sus ventas para intentar reducir las emisiones medias del grupo. Grupo Volkswagen pues, compró todas las emisiones del grupo SAIC, es un grupo chino dedicado, especializado en la fabricación de vehículos eléctricos. Lo conoceremos más o menos porque es la que actualmente es el propietario de MG, la británica y antigua MG. En el año 2025 la normativa Euro continuará un paso más allá y entrará en vigor la normativa Euro 7. Y de estos 95 gramos de CO2 por kilómetro vamos a pasar a 81 gramos. Pero es que en el año 2030 bajaremos a 50 gramos el kilómetro. ¿Qué quiere decir? Que si los fabricantes no tienen una gama electrificada, ya sea híbridos o eléctricos puros, será imposible cumplir con estos objetivos de emisiones que la Unión Europea ha establecido. Y es por eso que la Unión Europea, en el año 2030, prevé vender 30 millones de vehículos con cero emisiones. Vemos que estamos en 2021, tenemos un margen de 10 años para poder llegar a este objetivo de la Unión Europea de 30 millones de vehículos cero y nos podemos plantear de decir, bueno, tenemos 10 años a la vista. ¿Es mucho o es poco? Pues vamos a ver, es decir, el panorama automovilístico en España, en el año 2020 hacemos una radiografía de cómo fueron las ventas. Estas ventas fueron de 851.000 vehículos vendidos en España. Vemos que el 78% son vehículos de combustión. Un 3% de color naranja, lo vemos en la pantalla, corresponden a vehículos híbridos enchufables. Un 17% corresponden a vehículos híbridos y únicamente un 2% a vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos fueron casi 18.000 unidades, duplicaron las ventas respecto al año 2019. Los vehículos híbridos enchufables, los que vemos marcados de color naranja con un 3%, pues triplicaron las ventas y aumentaron un 213%, fueron casi 24.000 unidades las vendidas. Y vemos que el vehículo híbrido fue el que aumentó en un 26%, pues las ventas llegando a 137.000 unidades. Por lo tanto, si vemos
cómo está el panorama, el mercado de automóviles en España, y recordamos esa cifra que en el año 2030 tenemos que tener 30 millones de vehículos cero emisiones, pues tenemos un trabajo por delante bastante importante aquí. Vemos dos imágenes. Les pongo Nueva York, la Quinta Avenida, y vemos en el año 1905 la imagen a la izquierda. Vemos la avenida de Nueva York, la Quinta Avenida, y vemos que está el parque automovilístico en este momento son vehículos de tracción animal. En el año 2013 vemos la misma avenida de Nueva York, han pasado 10 años, y vemos que hay un cambio abismal, es decir, ya son todos vehículos de tracción mecánica. Si ampliamos la foto, nos fijaremos que en el año 1905, entre tantos vehículos de tracción animal, nos aparece un vehículo de combustión, aparece un automóvil dentro de la imagen. Si nosotros vamos a la imagen al año 1913, se invierte, es decir, entre vehículos de combustión, entre vehículos automóviles, nos aparece un vehículo de tracción animal. Es decir, que en 10 años la circulación en nuestras calles se ha cambiado, en este caso en Nueva York, se cambió completamente. Ponemos otro ejemplo de 10 años que puede pasar en 10 años en un mercado y pondremos con ejemplo el mercado de Noruega, las ventas de automóviles del año 2010 y las ventas de automóviles en el año 2020. Si vemos la parte izquierda de la imagen, vemos como el mercado automovilístico, los 10 primeros vehículos que se vendían son vehículos de combustión. Vemos el Volvo, el Volkswagen Golf, el Toyota Avensis. No obstante, si vamos a la parte derecha de la imagen, vemos ya cómo en este año 2020 los 4 primeros vehículos que están en el ranking son vehículos 100% eléctricos, el Audi e-tron, el Tesla Model 3, el Volkswagen ID3 y el Nissan Leaf. 4 vehículos 100% eléctricos. ¿Vale? Muy bien, doncs, visto esto, vemos que tenemos 10 años por delante, tenemos que hacer los deberes, pero también tenemos que ver que el legislador nos pone unas reglas de juego a los fabricantes. Desde el 1 de septiembre del año 2019 nos aparece un nuevo sistema de medición de emisiones y de consumos. Hasta la fecha nos estamos basando con el ciclo NEDEC, que es lo que vemos a la izquierda. El ciclo NEDEC mostró sus límites. ¿Por qué? Porque los usuarios veían que los consumos y las emisiones que estaban homologando y publicitando los fabricantes de automóviles no se correspondían en la realidad. Es decir, cuando se homologaba un consumo de 3,5 litros a los 100, el usuario de la calle decía, ostras, yo de este vehículo no bajo de los 4,2. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que el ciclo de homologaciones que se hacía hasta la fecha, hasta el 2017, pues eran unos parámetros que no se ajustaba a la realidad de los usuarios. A partir de este septiembre de 2017, pues se ha establecido un nuevo ciclo de homologaciones, unas nuevas normas de homologación de vehículos. En este aspecto, pues el ciclo WLTP, que es el que se está armonizando en este momento, pues hace unas diferencias con el ciclo anterior de homologación. Pues, por ejemplo, se recorren de 11 kilómetros, pasamos a 23 kilómetros, se hace con una temperatura menos favorable por el motor. Anteriormente se hacía esta homologación de consumo de emisiones entre 24 y 30 grados, actualmente se está haciendo a 14 grados, por tanto son temperaturas más exigentes para el motor. Se está haciendo en un ámbito de conducción en vía urbana, interurbana, en una autopista, que se asemeja más a lo que va a realizar un conductor normal. Se hace con vehículos con más equipamiento. Anteriormente se estaba haciendo la medición de consumos y emisiones con vehículos base, con menos equipamiento, lo que suponía menos peso, por lo tanto, muchas veces el vehículo no se correspondía con la gama media que compraba el usuario. Todo eso ha hecho que todas estas emisiones y todos esos consumos hayan aumentado. Desde el 1 de enero de 2021, los fabricantes ya están mostrando, publicitando todos sus vehículos con las nuevas emisiones. El tramo impositivo sobre el impuesto de matriculación no se ha modificado, por lo tanto continuamos en los mismos parámetros, la misma escalera que teníamos marcada, pero con esta nueva homologación de las emisiones y de consumos, hemos visto que el 48% de los vehículos que se venden a partir del 1 de enero de 2021
han aumentado su precio de venta debido a este salto en el tramo impositivo. Ante esta nueva realidad de la industria del automóvil, hacía falta poner un poco de orden y saber qué tipo de vehículos estamos hablando. Y por eso se publicó una orden, la orden PCI 810, en el año 2018, en donde se definieron estos nuevos conceptos de vehículos. Se definió el vehículo eléctrico como aquel que está propulsado al menos por uno o más motores eléctricos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un Tesla, hablamos de un Renault Zoe o estamos hablando de un Nissan Leaf, estamos hablando de un vehículo eléctrico de baterías, el BEV. Es un vehículo que utiliza el sistema de almacenamiento de la energía exclusivamente de sus baterías y estas baterías tienen que ser recargables por energía eléctrica exterior, es decir, tenemos que enchufar para poder cargar esas baterías. Existe otra variante, que sería el REX Extender, el vehículo eléctrico de autonomía extendida. Las siglas de lo que es conocido es el REEV. Es un vehículo eléctrico, por tanto, reúne todas las características que hemos dicho del vehículo eléctrico anterior de baterías, pero incorpora un motor de combustión interna. Son normalmente unos 5 litros de combustible que tiene este vehículo, que lo que hace es, en el momento que el vehículo se queda sin batería, se pone en marcha un generador de electricidad que alimenta a la batería para que el motor eléctrico pueda tener la energía suficiente. Es decir, en ningún momento este generador emite o envía la electricidad a las ruedas, la envía a las baterías para que las baterías puedan alimentar otra vez el motor eléctrico. Esta modalidad en el mercado no es muy frecuente. Existen dos vehículos, el BMW i3, el Rex Extender, y existía el Chevrolet Bolt, que no se vendió aquí en el mercado europeo. Sí se vendió el Opel Ampera en su momento. Hoy en día, para intentar bajar este límite de emisiones marcado por la Unión Europea, el BMW i3 y el Chevrolet Bolt, que sí que se continúan vendiendo, pero en el mercado americano. En el mercado europeo no, para intentar cumplir y llegar la gama pues, por debajo de estos 95 gramos por kilómetro de CO2 que emiten. Por lo tanto, son vehículos que sí que existe la tecnología, pero actualmente en el mercado europeo pues, no los podemos encontrar. Por otro lado, encontramos el vehículo híbrido. Cuando hablamos del vehículo híbrido, etimológicamente proviene del griego y nos viene a decir que son dos orígenes, el motor de combustión y el motor eléctrico. La marca, por así decirlo, que más ha popularizado el vehículo híbrido ha sido Toyota. En Japón había una situación que era que la gente vive a las afueras de la ciudad y cada día por la mañana entraba en el centro de Tokio, de la ciudad. Por lo tanto, toda la contaminación, todo el atasco de vehículos que había dentro de la ciudad era preocupante por las autoridades. Lo que hizo Toyota en el momento de hacer o diseñar la primera generación del Prius fue que la gente se pudiese mover con un vehículo que era de combustión y cuando entrara en el centro de la ciudad automáticamente entrase en funcionamiento el motor eléctrico de tal manera que el nivel de emisiones, de contaminación y de ruido bajase. Mientras se movía por ciudad ese vehículo funcionaba en eléctrico y cuando volvían cada uno después de la jornada laboral a su lugar de trabajo volvía a entrar en funcionamiento el motor de combustión. Y de los vehículos eléctricos, como nos ha explicado muy bien Roberto, el vehículo híbrido no necesita ser recargado. Él mismo, por su funcionamiento, va recargando esa batería. Pero existe una nueva modalidad, que sería el vehículo eléctrico híbrido enchufable. Es un vehículo eléctrico híbrido, mantiene los dos orígenes, motor de combustión y el motor eléctrico, pero que está provisto de unas baterías que pueden o que deben ser recargadas, tienen que ser enchufadas. Y estos vehículos permiten circular 100% en modo eléctrico. Cuando nosotros hemos visto las ventas en Noruega, hemos visto que ahora ya son vehículos 100% eléctricos. Cuando hemos visto en España la evolución de las ventas, hemos visto que los vehículos híbridos enchufables han aumentado exponencialmente respecto a un vehículo eléctrico. Muchas veces se considera el vehículo híbrido enchufable como ese paso previo al usuario que del motor de combustión le da miedo pasar al motor o al vehículo 100% eléctrico. Y en Noruega lo que pasó fue que la gente en un primer momento, los primeros años, se pasaron
Los más valientes al vehículo eléctrico, 100% ningún problema, y el resto de usuarios más conservadores pasaron al híbrido enchufable. Un vehículo eléctrico híbrido enchufable puede tener una autonomía eléctrica de unos 60 kilómetros, no más. Este vehículo, ¿qué pasó? Los usuarios que compraron este vehículo vieron que por su día a día, con 60 kilómetros, les era suficiente la autonomía. Es decir, podían salir de su casa, podían ir al trabajo, podían recoger los niños del colegio, podían hacer la compra y podían volver. Y esos 60 kilómetros no los gastaban. Y ellos decían, ostras, si con 60 kilómetros yo casi ya tengo suficiente, solamente que tuviese 100 kilómetros más, pues yo ya me podría valer con un vehículo eléctrico. Y en mercados, como hemos visto en el español, que el vehículo híbrido enchufable está teniendo más fuerza, en mercados más maduros, como ya es el mercado de Noruega, Suecia, los vehículos híbridos enchufables están cayendo en picado sus ventas, porque el usuario ya va directamente al vehículo eléctrico, sin pasar ya por el vehículo híbrido enchufable. Aquí en España los vehículos híbridos enchufables más comunes serían el Mini Countryman y el Mitsubishi Outlander, el todoterreno, que serían los dos iconos que actualmente hay. Pero vemos toda la gama GTE de Volkswagen, BMW, todos los vehículos también dispone de un híbrido enchufable, por tanto son modelos que hay bastante gama y de bastante oferta. Paralelamente a esta regulación o definición de vehículos, la DGT también implementó 5 categorías de vehículos y estableció 4 etiquetas para poder clasificar los diferentes vehículos que existen. En el año 2018, en esa misma orden que hemos visto anteriormente, pues hizo estas 5 categorías de vehículos. Y en las 4 etiquetas son las que vemos a la parte izquierda de la pantalla. Vemos la 0, vemos seguidamente la Eco, la C y finalmente vemos la B. En vez de seguir un orden lógico alfabético, DGT ha utilizado un sistema más de colores. Es decir, empezamos por la azul, vamos a la verde-azul, verde y finalmente vamos a la de color amarillo. Estas etiquetas, recordemos, son opcionales, no es obligatoria que el vehículo las lleve instaladas. Si las lleva en el parabrisas frontal desde el punto de vista del conductor, lo tenemos que llevar en la parte delantera derecha, debajo de lo que sería la ITV, tendríamos que llevar ahí esta etiqueta. En esta etiqueta lo que tenemos es diferente información. En primer lugar, vemos si es 0, Eco, C o B, pero todos tienen unos parámetros en su parte interior. Vemos el logotipo de la DGT y aquí donde nos pone la matrícula del vehículo y nos pone el combustible, pues si es diésel, es gasolina o, por ejemplo, si es un BEV, un REEV, pues nos va a ir poniendo los diferentes modos de tipo de vehículo que es. En el código QR hay toda la demás información, categoría, normativa euro del vehículo, etc. Muy rápidamente, ahora que ya conocemos estas siglas de los vehículos, pues vamos a hacer un breve repaso. Los vehículos cero emisiones pues serían aquellos vehículos eléctricos de batería, el vehículo eléctrico Rex Extender de autonomía extendida y el vehículo eléctrico híbrido enchufable, pero con una autonomía mínimo de 40 kilómetros. Es decir, si ese vehículo como mínimo puede circular 40 kilómetros en modo 100% eléctrico, sería catalogado con la etiqueta cero emisiones. Los vehículos que son híbridos enchufables, pero que pueden circular menos de 40 kilómetros 100% eléctricos, serían categoría Eco. Y los vehículos híbridos, lo que decimos, Lexus, Toyota, Prius, etcétera, todos serían vehículos híbridos. Luego ya tenemos la etiqueta C, que serían para turismos y furgonetas ligeras matriculadas a partir de enero de 2016 y los de diésel a partir de 2014. Y la etiqueta B, turismos y furgonetas matriculadas a partir de enero del año 2000 y los diésel a partir de enero del año 2006. Esta definición que hemos hecho de la etiqueta C y de la etiqueta B, que os la he puesto debajo de color verde, no es del todo correcta. Nos tenemos que hacer referencia a lo que pone arriba, que sería la normativa euro. Como dijimos, llevamos ya 30 años de normativa euro y podemos ver perfectamente, en este caso una etiqueta B, pues un vehículo diésel que esté matriculado en diciembre de 2005 que lleve la etiqueta B. ¿Cómo puede ser? Pues puede ser porque muchas veces los fabricantes se anticipan a la normativa euro y puede ser que medio año antes este vehículo ya esté homologado según la normativa euro que se va a poner en vigor a posterior. Por lo tanto, es orientativo el texto en verde, pero nos tenemos que mirar siempre a qué normativa euro tienen en estos vehículos.
Estas etiquetas de la DGT van a ser susceptibles de revisión este junio de 2021. ¿Por qué se van a revisar? Pues se van a revisar porque no es lo mismo un vehículo diésel a partir de enero del 2006 o un diésel a partir de 2014 que un vehículo diésel que se está vendiendo hoy en día. También a la vez vemos que no tiene nada que ver muchas situaciones que se nos están dando. Por ejemplo, paradojas. La industria del automóvil es muy hábil. Entonces, sabemos los parámetros que son para tener catalogado un vehículo como etiqueta cero y nos encontramos en el mercado vehículos, por ejemplo, por decir una marca sin nada más, un Range Rover con 404 caballos está etiquetado con la etiqueta cero por parte de la DGT. Entonces, es ilógico que un vehículo de 404 caballos, porque pueda realizar 50 kilómetros de autonomía 100% eléctrica, pues pueda llegar a tener la etiqueta cero. Normalmente los vehículos eléctricos híbridos enchufables van a pasar de cero, van a pasar a eco. Se va a crear una nueva etiqueta que sería la etiqueta D. Y si os fijáis, cuando nosotros hemos hablado de la etiqueta cero o de la etiqueta eco, hemos visto que estos 40 kilómetros de autonomía eléctrica se habían hecho en base al ciclo NEDEC. Si os acordáis, cuando hemos hecho al principio la exposición, vimos que ya desde el año 2017 la Unión Europea abandonó el ciclo de homologaciones NEDEC por el ciclo WLTP, es decir, una misma etiqueta que la DGT hizo en base a unas mediciones de un ciclo que ya ha pasado a ser el WLTP. Entonces, para, digamos, actualizarse y hacerlo en base a la nueva normativa, también se va a aprovechar para poner en orden los diferentes vehículos. Vehículos que hoy en día, híbridos enchufables, están etiquetados con cero. Cuando cambie la normativa, no se les va a modificar, continuarán manteniendo la etiqueta cero, aunque las de nueva matriculación pasen a ser eco. Y finalmente tenemos los vehículos sin etiqueta, porque hemos dicho que había 5 categorías, pero había 4 etiquetas. Por la quinta categoría serían los vehículos A, todos aquellos que no son ni cero emisiones, ni eco, ni C, ni sombra. Muy bien, llegados a este punto, tenemos 10 años más. Antes hemos visto la imagen de Nueva York en 10 años vista, hemos visto pues, el mercado de Noruega 10 años vista y vamos a ver también el mercado automovilístico. Vemos que en el año 2011, por sorpresa de todos, apareció un coche eléctrico, Nissan Leaf. Fue coche del año en Europa. En aquel momento fue como algo muy futurista. Y en el año 2019 se repitió la historia, pero fue la primera vez en la historia que pasó que un vehículo fue coche del año en Europa y coche del año en el mundo. Fue Jaguar E-Pace, un vehículo 100% eléctrico hecho por Jaguar, la gran apuesta del grupo automovilístico, que consiguió el doblete, coche del año en Europa y coche del año mundial. No soy muy aficionado, los que me conocéis, al deporte, pero este fin de semana hubo la Super Bowl. Ya sabéis que lo más importante para la industria pues, americana es poder tener un espacio publicitario en la Super Bowl. Pues hubo el fabricante Jeep, que presentó el prototipo de lo que sería el nuevo Jeep Wrangler eléctrico, General Motors también presentó un vehículo eléctrico y Ford también presentó un vehículo eléctrico. Es decir, en el espacio publicitario más deseado de Estados Unidos, este fin de semana, 3 anuncios de 3 fabricantes de automóviles a nivel global eran de vehículos eléctricos. Si vemos una radiografía, un poco así por encima, de lo que es el mercado automovilístico, pues vimos que en un principio pues eran modelos muy puntuales, eléctricos, que eran como iconas, eran como referencias, eran como decir, bueno, yo apuesto por el vehículo eléctrico, pero a lo mejor no cubría las necesidades de una población más o menos amplia. Hoy en día vemos de que vehículos eléctricos hay utilitarios, hay monovolúmenes, hay todoterrenos, es decir, que ya podemos ver de que más o menos la oferta se ha ido ampliando y más que se irá ampliando. Antes, cuando Roberto hablaba con sus fórmulas y sus cosas de física y química, nos hablaba del R1, R2, pues yo hablaré del R5, ¿vale? Hace unos días Renault presentó un plan de electrificación de su gama y una icona como fue el R5 de los años 70 volverá a nacer, pero en formato eléctrico. Cuando hablamos de otra icona a nivel europeo, vemos el Fiat 500. La nueva generación del Fiat 500 pues ya es 100% eléctrica. La anterior generación continúa a la venta como modelo híbrido, un microhíbrido, y la actual generación ya es un vehículo 100% eléctrico. Y si vamos a ver la industria del automóvil ha pasado de vender automóviles a vender movilidad.
Si vamos por las calles de Barcelona, vamos a las calles de Madrid, vemos múltiples coches eléctricos que son los fabricantes que están detrás. Aquí vemos un ejemplo del Car2Go, donde Daimler, a través de Smart, a nivel de toda Europa, está poniendo vehículos eléctricos y está vendiendo esta movilidad en las calles. Es decir, que venden vehículos, pero también venden movilidad. SEAT ha creado recientemente Mo, Renault en este plan también ha creado una nueva generación de movilidad. Por lo tanto, es que aquí vemos que hay una evolución del fabricante de automóviles en vender movilidad más que en vender automóviles. Y hablando de fabricantes, cuando hablamos de vehículos eléctricos, vemos que los vehículos eléctricos están diseñados, creados a partir de plataformas pensadas para ser eléctricas. Una de las características del vehículo eléctrico es que las baterías se ponen en el plano bajo del habitáculo. Los ejes de las ruedas se ponen en el extremo del vehículo. Al ponerse en el extremo del vehículo, lo que ganamos es capacidad para poner más baterías. A la vez, tenemos vehículos de un tamaño compacto, ¿vale?, con una capacidad interior que podría ser el de una berlina, y muchos de ellos son de propulsión, lo que permite un ángulo de giro como el de un utilitario. Entonces, la industria del automóvil, el vehículo eléctrico, nos va a permitir crear segmentos dentro de los segmentos. Lo que estamos acostumbrados, un utilitario, un compacto, una berlina, pues ahora ya podemos crear un compacto con un tamaño interior de una berlina. El diseño de los vehículos también se va a ver modificado porque tiene menos voladizo en el eje delantero. Muchos vehículos ya incorporan el módulo de motor en las ruedas traseras. Entonces, todo esto se va a modificar. En cuanto hablamos del comportamiento de estos vehículos, al tener las baterías en el plano por debajo del habitáculo, tienen un centro de gravedad mucho más bajo. El comportamiento, la estabilidad del vehículo no tiene nada que ver con el de un vehículo equivalente. Es decir, podemos comparar un Renault Zoe con un Renault Clio, siendo muy buen vehículo un Renault Clio. Si comparamos y cogemos un Zoe, la sensación de plomo, de agarre del vehículo no tiene nada que ver con su equivalente térmico, por decirlo de una manera. Da una sensación de coche de categoría superior. Cuando hablamos también de las baterías, vemos aquí en la imagen inferior derecha, en este BMW, que las baterías ya no son un bloque rígido. Los primeros vehículos eléctricos, las baterías eran un bloque que cuando se deterioraba se tenía que cambiar. El coste era muy elevado y era muy engorrosa la operación. Hoy en día los vehículos eléctricos, las baterías las tienen en diferentes módulos y dentro de estos módulos hay diferentes celdas. Cuando se deteriora la batería, y entonces nos podemos preguntar, ¿y cuando se deteriora la batería? El fabricante nos suele dar 8 años de garantía para las baterías. ¿Qué fabricante de motores de combustión nos da 8 años de garantía en sus motores térmicos? Ninguno. ¿Vale? Aquí nos dan 8 años y a razón de un 3% máximo anual. Es decir, que en 8 años perderíamos un 24% de la capacidad de esa batería. En el caso que tuviésemos que hacer una acción, no sería cambiar la batería, sino cambiar diferentes módulos, diferentes celdas dentro de estos módulos que contiene la batería. Por lo tanto, no es una operación muy costosa, sino que es seccionada y se cambia lo que realmente está estropeado o está dañado. Cuando hablamos del vehículo eléctrico, tenemos que pensar lo que tenemos nosotros, que es un smartphone. Podríamos decir que es un smart car. Antes Roberto nos ha dicho que un vehículo eléctrico es mucho más económico, no elimina 100% el mantenimiento del vehículo porque existe un mantenimiento correcto, pero sí que nos permite pues, no tener que acudir en el concesionario para hacer, por ejemplo, actualizaciones de software, actualizaciones de vehículo, porque vía online se pueden realizar. Muchas veces se recibe un mensaje de la marca, del fabricante, y nos dice: elija una franja horaria, mañana, tarde o noche, que el vehículo tiene que estar conectado a la red, y los mismos entran en el vehículo, hacen la actualización de software. Por lo tanto, son como nuestros teléfonos móviles que actualizamos el sistema operativo, pues ellos vía online también lo pueden realizar, saliendo un poco de la visión tradicional de tener que acudir a nuestro taller para hacer las funciones de mantenimiento básicas de este vehículo. Otra de las características del vehículo eléctrico y con lo que diferenciamos con el vehículo de combustión es que estos vehículos eléctricos van ganando autonomía. Con el paso de los años, es decir, ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, han ido aumentando la autonomía. Cuando nosotros compramos un vehículo de combustión, más o menos, si nace con 150 caballos, morirá con 150 caballos. Estos vehículos eléctricos, la autonomía se puede ver ampliada. Es decir, si hace una evolución, una nueva generación
el fabricante permite al usuario que tiene la primera generación del vehículo pues hacer una reprogramación del mismo y cambiando ciertas celdas de estos módulos y poder ampliar la autonomía. Por ejemplo, vimos BMW, Nissan también lo ha hecho con la primera generación del Nissan Leaf, en donde podemos tener la autonomía del i3 actual en un i3 de primera generación o de un Leaf de primera generación le podemos poner la autonomía de un Leaf de última generación. Y sobre las baterías también hay muchos, digamos, negacionistas de decir, bueno, es que claro, una batería no es algo que salga gratuito en cuanto al medio ambiente. Estamos de acuerdo. La vida útil de la batería siempre será más larga que la vida útil del automóvil. Es decir, vemos el ejemplo de Toyota Prius, el híbrido por excelencia. Pues ya tiene Toyota 3 plantas de reciclaje, uno en Asia, otra en Europa y otra en Estados Unidos. Y las generaciones de Prius, que ya van 4, esos vehículos, cuando terminan al final de su vida, las baterías se llevan al centro de reciclaje. ¿Qué se hace en estas celdas, en estos centros de reciclaje? Se mira pues de que estos módulos estén en buen funcionamiento y se pueden reutilizar para otros sistemas de almacenamiento, para otras baterías. Vemos fabricantes como Tesla o, por ejemplo, Nissan, en este caso podemos ir a Tesla, que es el fabricante americano de vehículos eléctricos, pues que aparte de vender vehículos eléctricos, también venden energía. Tienen placas solares y tienen unos acumuladores para que, llegado el momento, podamos desconectarnos de la red eléctrica y podamos ser autosuficientes. ¿Cómo conseguimos nosotros mantener esa electricidad que generan las placas eléctricas en unos acumuladores? Pues estos acumuladores suelen ser baterías de vehículos Tesla de segunda generación. Ahora aquí podríamos entrar en un debate más amplio, que es lo que decía Roberto, es que aquí podríamos extendernos, pero sí que la movilidad eléctrica llevará algo más que sustituir un motor térmico por un motor eléctrico. Vehículos eléctricos, los japoneses y en este caso Tesla que estamos hablando, Nissan Leaf también, pues están preparados para no ser solamente pasivos, es decir, que nosotros vamos a casa, llegamos, conectamos y recargamos el vehículo. Estos vehículos lo que pueden hacer es también devolver y conectarse a la casa, es decir, que una vivienda podrá desconectarse de la red eléctrica y estar conectada al vehículo. Y la fuente de alimentación sería el vehículo y no la red eléctrica. Esto ya en Japón se está utilizando con Nissan, en Estados Unidos con Tesla también. Pero por eso que decimos, es otro debate, pero vemos que estas baterías van más allá y tienen esa segunda vida que nos puede dar el vehículo eléctrico. Vale, hasta aquí daríamos fin al primero de los grandes bloques. Entraríamos al segundo bloque, que sería el tipos de cargas y cargadores eléctricos. Podemos muchas veces plantearnos la compra de un vehículo eléctrico o a lo mejor lo hemos comprado o tenemos que alquilarlo. Es decir, si nosotros vamos a las Islas Baleares nos dicen que en un plazo de 5 años los únicos vehículos de alquiler que estarán en la isla serán eléctricos. Es decir, queramos o no queramos, nuestro contacto con vehículos eléctricos va a ser más temprano que tarde. Algunas dudas que nos puede generar el vehículo eléctrico sería ¿y cómo se carga? ¿Y cuánto tiempo tarda en cargarse? ¿Y qué coste tiene cargarlo? ¿Y qué cable tengo que utilizar? ¿Y cómo lo hago? Y salir de esa zona de confort que estamos acostumbrados con el vehículo de combustión, que vamos a la gasolinera, llenamos el vehículo, tener que ir a esa electronera y cargar el vehículo, pues nos puede generar un poco de dudas. Antes de empezar por los diferentes tipos de cargadores y conectores, vamos a hacer como una radiografía, otra vez a 10 años vista, de cómo estamos ahora y cómo estamos hace 10 años. Lo vamos a hacer en base a 3 parámetros. A la autonomía en kilómetros que pueden recorrer los vehículos, a la recarga en kilovatios que se pueden recargar estas baterías y la capacidad de la batería que, como nos ha dicho Roberto, es en kilovatios hora. Si miramos la primera columna, vemos el año 2010, los vehículos eléctricos tenían una autonomía de unos 160 kilómetros. Al año 2015 ya pasó a 250 kilómetros de autonomía, en el año 2018 a 350 kilómetros y hoy en día vehículos de alta gama, eso sí, ya existen vehículos con casi hasta 700 kilómetros de autonomía eléctrica. La recarga de las baterías pues se pueden recargar desde el año 2010 a 50 kilovatios y hoy en día vemos que hay supercargadores carga rápida a 350, ¿vale? Por lo tanto, hemos visto también que hay un salto abismal.
Y la capacidad de la batería, los primeros vehículos eléctricos eran de 24 kilovatios hora, en el año 2015 unos 30 kilovatios y en el año 2018 unos 60 kilovatios. Hoy en día ya existen vehículos hasta 100 kilovatios. Lo normal en el mercado son vehículos que están entre el 40 y 60 kilovatios hora, que lo que nos permite tener esas autonomías de unos 350 kilómetros de autonomía en vehículos eléctricos. Si miramos los tipos de recarga, pues vemos que hay una carga normal, que sería de baja carga, que serían de hasta 3,5 kilovatios. En el centro hablaríamos de las estaciones de recarga semirápida, que serían hasta 22 o unos 20 kilovatios, y las estaciones de carga rápida, que serían superiores a los 44 kilovatios. Empezaremos y iremos analizando cada una de ellas. Empezaremos por la primera, por la carga lenta, por la carga normal, por decirlo de una forma. Cuando nosotros compramos nuestro teléfono móvil, compramos el móvil y el fabricante del teléfono móvil nos da un cargador del teléfono móvil. Y el modo operativo que tenemos nosotros es durante la noche cargamos el teléfono móvil, cuando nos levantamos por la mañana lo desenchufamos y funcionamos con el teléfono móvil durante todo el día. La idea del vehículo eléctrico es exactamente la misma, es decir, nosotros compramos un vehículo eléctrico y tenemos un punto de recarga vinculado. Este punto de recarga vinculado sería lo que vemos en la imagen. Abajo sería un wallbox, que sería ese toma eléctrica, esta manguera que la podemos enchufar. Pero si vemos arriba, vemos un enchufe normal y corriente, un chuco. Por lo tanto, cualquier vehículo eléctrico se puede cargar en un simple enchufe a 3,3 kilovatios. Entonces, esta carga lenta es la que nosotros haremos durante la noche, durante estas 7-10 horas que estamos durmiendo, pues el vehículo está cargando y cuando nos levantamos por la mañana desenchufamos el vehículo. Hay que recordar que si nosotros pensamos, decir, ostras, 10 horas de carga del vehículo, sí, pero normalmente esto es desde 0 hasta 100%. Nosotros llegaremos con una autonomía pues, de un 36%. Pues no vamos a necesitar estas 10 horas. A lo mejor con 4 horas el vehículo la tenemos cargado. Es una carga lenta. Esta carga viene a ser un coste de 1,17 euros cargar un vehículo eléctrico en casa, es decir, la nevera que tenemos nosotros enchufados y que nadie piensa en el coste de una nevera, pues puede ser muchas veces superior al coste de recarga de un vehículo eléctrico que no lo cargaremos cada día, porque cada día no haremos 350 kilómetros y será alargando durante la semana. Por lo tanto, primero de las cargas, carga normal y tenemos el conector doméstico chuco o el wallbox que tenemos en nuestros domicilios. Segundo tipo de carga de vehículos sería la carga semirápida. La carga semirápida tenemos el cable llamado tipo 2 o llamado meneques. Estas cargas semirápidas son aquellas que solemos encontrar en centros comerciales, estaciones de tren, etc. Estos tipos de carga son cargas semirápidas, unos 22 kilovatios, y en una hora hacemos más o menos 120 kilómetros. Una de las cosas que tenemos que tener presente es que tanto la carga semirápida como la carga rápida no son cargas habituales que vamos a realizar. Es decir, la filosofía, la idea es que nosotros salgamos con el vehículo cargado, tengamos autonomía suficiente para volver a la noche a casa y volver a cargar el vehículo. Si nosotros hacemos un viaje, por ejemplo, pues nos desplazamos a la ciudad para ver una obra de teatro, vamos a una reunión, vamos a una visita médica, nos desplazamos y hacemos cierto kilometraje, podemos recargar el vehículo en ese lapso de tiempos. Pues tenemos una comida, tenemos una reunión, 3 horas, cargamos el vehículo en una carga semirápida y podemos volver al domicilio con el vehículo cargado. Son puntos de recarga para vehículos en tránsito. Normalmente, cualquier usuario de vehículo eléctrico ya tiene su punto de recarga vinculado. No va a utilizar a estos, excepto que necesite para volver a domicilio. Y si no es una reunión, si no es una obra de teatro, no es una comida, no es por motivos laborales que el tiempo es inferior, existen cargadores de carga rápida o súper rápida. Este aparato que vemos a la derecha es lo que coloquialmente los usuarios de vehículos eléctricos le llamamos un trío. ¿Y por qué le llamamos un trío? Porque vemos que hay dos mangueras, una manguera de color azul, una manguera de color negro y en el lateral, si os fijáis, hay un puntito de color rojo y debajo hay una toma de corriente, que sería para enchufar ahí una de semirápida, un meneques, que es el que hemos visto anteriormente. La manguera de color azul, si vemos arriba, es un conector tipo 2, que sería un CCS o combo.
y la manguera que tenemos de color negro correspondría a un CHAdeMO. Uno de los errores que ha hecho la industria automovilística es que no se han puesto de acuerdo a la hora de estandarizar, de armonizar los cargadores eléctricos. Ha pasado un poco como la industria del teléfono móvil, que cada cual ha tenido sus cargadores. Entonces, los vehículos japoneses suelen utilizar el que vemos abajo en la imagen, el CHAdeMO, y los vehículos pues, europeos suelen utilizar el que vemos arriba, que sería el conector CCS o Combo 2. Y en estos aparatos, en estos electrolineras que llamamos trío, pues aparecen que son a 50 kilovatios, existen muchas de ellas que actúan a 100 kilovatios, algunas de ellas permiten cargar solo un vehículo, otros ya permiten la carga de 2 vehículos eléctricos y vemos que en unos 20 minutos hacemos unos 120 kilómetros. Como muy bien ha dicho Roberto, los vehículos eléctricos les sienta muy bien esa carga uniforme, la que nosotros haremos en casa tranquilamente durante toda la noche. Estos puntos de recarga que hay en superficie, tanto la carga semirápida como la carga rápida que estamos viendo, son por necesidades. Es decir, los pondremos en corredores Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, pues si yo tengo que hacer un viaje con un vehículo eléctrico, tengo que tener un punto de recarga que en menos de media hora cargue, me tomo un café y pueda continuar. Pero esa carga, a esos 50 kilovatios o esos 100 kilovatios, no es lo que mejor le va a ir a la batería. Sería una carga para poder reemprender el viaje y es algo muy excepcional. Por lo tanto, nosotros siempre cargaremos los vehículos en esta carga lenta en nuestro domicilio. Y otra de las angustias que podemos decir es decir, vale, muy bien, hay puntos de recarga en la vía pública si yo me voy de un sitio para el otro, pero ¿y cómo programo yo un viaje? Pues si nosotros queremos ir, por ejemplo, tenemos una visita médica, tenemos una reunión, tenemos una comida con amigos en un determinado pueblo, pues lo que podemos hacer nosotros es utilizar las apps. Electromaps es la app más conocida, más usada por todos los usuarios de vehículos eléctricos. En ella tenemos un mapa a nivel de Europa, por lo tanto podemos elegir la ciudad que queramos, podemos ir ampliando, localizamos donde nos tenemos que mover nosotros y como vemos a la derecha en ese plano, pues vemos todas las iconas en que nosotros vemos los puntos de recarga. Podemos ver si son puntos de recarga en superficie, en un parking subterráneo, si son cargas gratuitas, si son cargas con un coste, si disponen de cargas pues lentas, semirápidas o rápidas, si se necesita una app para poder descargar, si se necesita una tarjeta, si se puede reservar. Entonces, toda esta información nos la va a dar estas apps. Muchos de los coches eléctricos ya incorporan en su GPS que tienen también todos los puntos de recarga que existen alrededor. Y muchas veces estos GPS nos hacen de asistente, nos hacen de copiloto. Nosotros al programar una ruta y decir, bueno, pues yo quiero ir hasta tal destino, el vehículo recalcula automáticamente la autonomía que tiene y según orografía del terreno, según tráfico que hay en la vía, pues nos dice, usted va a llegar o usted no va a llegar. Si usted no va a llegar, le recomiendo que coja esta otra vía y entonces así podríamos llegar. O si no llegamos, pues mira, le planteo estos 3 o 4 puntos de recarga para así poder hacer una parada técnica y poder recargar. También nos da consejos de conducción, que es lo que ahora entraremos a ver. Y él nos puede decir, pues cambia el modo de conducción, porque con este que estamos en modo Sport no llegamos. Si nos ponemos en modo Eco, pues posiblemente sí que podamos llegar. Otra de las preguntas que nos pueden generar o que pueden surgir es decir, ostras, muy bien, si yo vivo en un chalet adosado, tengo mi casa particular, es muy fácil yo tener un punto de recarga. Si yo vivo en una comunidad de vecinos y yo tengo mi parking debajo, pues puede ser fácil la instalación porque va conectada directamente a nuestro contador. Muchas veces tenemos tarifas bonificadas para vehículo eléctrico. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros, y hay muchos vehículos que duermen en la calle? Pues hay ciudades como Londres, ciudades como Valencia, no hace falta ir muy lejos, que huyen de estas infraestructuras de electroneras, que tienen un coste, que se tiene que tener un mantenimiento, y la infraestructura ya la está hecha. Simplemente son las farolas que hay en la calle, se les pone un conector, un chuco, o bien se les coloca un meneques, de tal forma que los vehículos que duermen en la calle pueden conectarse y pueden recargar durante la noche a los 3,3 kilovatios. Por lo tanto, hacen una carga lenta en la calle. Es decir, si el legislador, si las autoridades competentes tienen interés en promocionar el vehículo eléctrico, no supone un desembolso muy importante en crear una infraestructura y no es
para solamente gente que vive en una casa, no es solamente la gente que tenga una plaza de parking en propiedad, sino que se puede popularizar mucho más de lo que muchos ayuntamientos apuestan por desconocimiento o por voluntad de fomentar ese vehículo eléctrico. Muy bien. Y ya me estoy comiendo tiempo, pero ya vamos finalizando y entramos en un último gran bloque, que sería de las técnicas de conducción eficiente de un vehículo eléctrico. Nosotros, la mayoría de nosotros que estamos en ese foro, y si no, pues informar de que los formadores, las autoescuelas, habíamos realizado durante muchos años los cursos de conducción eficiente. Y en esos cursos de conducción eficiente incidíamos en las 10 claves de la conducción eficiente. La conducción eficiente era una conducción preventiva, defensiva, ver, anticipar, prever, mirar siempre 2 o 3 vehículos por delante, dejar rodar, aprovechar la inercia dinámica del vehículo. Pues todo este espíritu de la conducción eficiente que nosotros tratábamos en esos cursos de transmitir al conductor, el mismo vehículo eléctrico los impulsa de forma autónoma. Es decir, un vehículo eléctrico transmite unas sensaciones diferentes de las que puede transmitir un vehículo clásico o de las que puede transmitir unos vehículos de hoy en día. Si cogemos un vehículo clásico, el olor de gasolina, la pericia del conductor eran determinantes para poder llevar el vehículo. Cualquier vehículo que está a la venta hoy en día en el mercado son vehículos seguros, la sensación de velocidad no se siente, transmiten seguridad. En cambio, un vehículo eléctrico lo que transmite es paz, tranquilidad. Escuchar el silencio del vehículo eléctrico causa que había un anuncio de un fabricante de Toyota que salía y la gente iba riendo. Pues aunque pueda parecer un poco así, es que es verdad, transmite paz, transmite tranquilidad y ese espíritu de la conducción eficiente, que era una conducción defensiva, una conducción preventiva, el mismo vehículo nos lleva a realizar. Como ha dicho Roberto, la entrega de paz es inmediato, son vehículos muy potentes. Pisamos el acelerador y de 0 a 100 es brutal la aceleración que tiene. Si os fijáis, en los conductores de vehículos eléctricos suelen ser conductores que van muy tranquilitos, van muy plácidos, porque el mismo vehículo, el silencio, las sensaciones que transmite es de ir mucho más tranquilo, mucho más pausado que cuando vamos con un vehículo de combustión. Hemos hecho referencia antes nosotros a las baterías. Las baterías permiten unos 3.000 ciclos de carga. Son más de 8 años de vida útil si se va recargando diariamente. La batería del vehículo eléctrico no se recomienda que se descargue hasta el final para volverla a cargar. Es decir, nosotros lo que hemos dicho, diariamente llegamos a casa y vamos recargando, vamos manteniendo la batería más o menos cargada. Eso le va mucho mejor que si descargamos. Y el mismo vehículo nos va enviando mensajes de recordatorio, que no es bueno descargar, llegar hasta el final. Si es un momento puntual, un día puntual no pasa nada, pero nos va recomendando que vayamos recargando el vehículo asiduamente para cada día. Los vehículos eléctricos, su hábitat es ciudad y vías interurbanas. Cuando, Roberto lo ha explicado muy bien, nosotros cuando vamos con un vehículo eléctrico son vehículos automáticos, son vehículos que disponen de 2 pedales, acelerador y freno. Muchos vehículos eléctricos disponen de acelerador y de freno, pero únicamente es lo que llamamos el e-pedal, el pedal inteligente o la conducción monopedal. El Tesla, el BMW i3, el Volkswagen ID3 o el Nissan Leaf son vehículos donde esa sensación de monopedal es tal que cuando dejamos de acelerar automáticamente se encienden las luces de frenado. Y toda esta fuerza regenerativa lo que está haciendo es recargar las baterías. Si nos movemos en un ámbito de ciudad, arrancar, parar, o en una vía interurbana que también hay cambios de velocidad, se aprovecha para poder recargar las baterías. En cambio, si nosotros circulamos en entornos de autopista, que el desgaste es mucho más lineal, la autonomía se consume mucho más rápido que en un entorno de en vías secundarias o en ciudad. Hay que decir, en favor de la industria automóvil, que muchas veces ya han creado, digamos, como función de velero. Es decir, nos ponemos autopista y es como una función como un punto muerto virtual que el vehículo ya va recargando energía y no va gastando por la fuerza esta. Pero su hábitat natural suele ser la ciudad. Los vehículos eléctricos también disponen de diferentes modos de conducción. Un modo eco, un modo confort y un modo sport. Cuando es modo sport, el vehículo lo da todo. Y cuando es un modo eco, vemos que la entrada de potencia del vehículo, la climatización, todo se adecua o la fuerza regenerativa
es mucho mayor que si nosotros optamos por un modo Sport. Entonces, muchas veces, si nosotros vamos modo Sport, la autonomía no es suficiente, el vehículo nos va a recomendar que cambiemos el modo de conducción a un modo Eco y de esta forma amplía la autonomía vigente del vehículo. Hemos comentado también que el vehículo eléctrico es un vehículo inteligente, por decir de una forma. Nos permite la interacción a través de un teléfono móvil con nuestro vehículo. Podemos programar, si nosotros salimos de trabajar a las 8 de la tarde, pues a las 8 menos 3, que se encienda automáticamente la calefacción, para así, cuando nosotros lleguemos al vehículo, tener el habitáculo ya calentado. Aprovechamos el momento que el vehículo está enchufado, está cargándose, para poner la climatización del vehículo, que cuando nosotros pongamos en marcha el vehículo, pues normalmente tienen asientos calefactados, volante calefactado, que es una simple resistencia eléctrica, que ya no es poner el sistema pues, de aire acondicionado, de calefacción, que reduciría la autonomía del vehículo eléctrico. Y sí que es verdad, y tenemos que ser en eso consecuentes, de que la autonomía del vehículo eléctrico es muy sensible a la temperatura exterior. Es decir, en época invernales, ahora que hemos tenido estos episodios de grandes nevadas y grandes fríos, pues la temperatura puede disminuir entre un 30 y un 40% de lo que puede hacer en primavera y en otoño, que sería la época en que la temperatura es unos 23, 25 grados, que sería ideal y es donde alcanzamos una autonomía máxima en el vehículo eléctrico. Aún así, tenemos que ver que los principales consumidores de vehículos eléctricos son países nórdicos, países fríos. Es decir, que decir no comprar un vehículo eléctrico porque en España en invierno me veo mermado, miramos Noruega, miremos Suecia, que pueden realizar una vida normalizada con un vehículo eléctrico con mucho más frío y con una pérdida de autonomía mucho mayor que la que tendremos nosotros. Por lo tanto, anticipación, la suavidad, planificar la ruta, rutas cortas, llanas, el GPS ya nos va, según la orografía del terreno, nos van a hacer los puntos claves para la conducción eficiente de estos vehículos eléctricos. Si nosotros vemos que tenemos dificultades para llegar a destino, siempre es aconsejable cambiar el modo de conducción, apagar todos los consumibles, aire acondicionado, la radio, todo aquello que pueda consumir más, practicar una conducción suave y podemos llegar siempre a un punto de recarga que sería un enchufe, un chupo normal y corriente. Por lo tanto, ese temor que muchos usuarios pueden tener a la hora de adquirir un vehículo eléctrico es que ¿dónde voy a cargar? Cualquier enchufe es válido. Y todos los usuarios de vehículos eléctricos les podemos contar miles de anécdotas de donde hemos llegado a enchufar el coche porque nos hemos encontrado en sitios variopintos, etc. Yo por mi parte, simplemente nada más, agradecer muchísimo la oportunidad de poder participar hoy aquí con todos vosotros. Me gustaría pues que hemos podido vencer esas reticencias, dudas que pueden generar el vehículo eléctrico, ver que no es una movilidad de futuro, sino que ya es una movilidad de presente, y en eso apelo a estudios que han hecho en universidades americanas, también en Gran Bretaña, en que detectan que menos de un 1% de los usuarios que han pasado a la movilidad eléctrica han vuelto a los motores de combustión. Es decir, es como ha dicho muy bien Roberto, engancha. Quien lo prueba no vuelve atrás. Yo sí que les animaría a que si tienen una oportunidad puedan probar un vehículo eléctrico y que entre todos esta movilidad segura, saludable y sostenible es ya hoy en día un presente, ya es una realidad y les animo a todos de que la podamos ir practicando. Pues por mi parte, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Raúl. La verdad que muy bien, muy brillante tu exposición. Yo creo que han quedado muchos conceptos muy claros, que la verdad que bueno, pues el ciudadano de a pie, los que estamos en el día a día, bueno, los que estamos en el día a día de la movilidad y seguridad, algo habíamos oído, no con tanto detalle como habías comentado, y la verdad que bueno, pues, yo creo que es una charla que todo el mundo deberíamos oírlo. Bueno, también comentar que en esta jornada no solo hay profesores de formación vial, también hay empresas y hay técnicos de prevención. Antes de pasar a las preguntas, yo quiero hacer dos preguntas. Una es para todos estos técnicos, porque hay bastantes empresas en esta jornada. ¿Vosotros recomendáis, como expertos, comprar flotas de vehículos eléctricos, utilizar vehículos eléctricos en las empresas? Y si eso conlleva, aunque ya lo habéis dicho, pues hacer acciones de formación, etcétera, para dar para que los gestores de movilidad y los técnicos de prevención, los responsables de prevención tengan un conocimiento que vemos que es muy necesario. No sé qué opináis sobre este tema.
Pues, bueno, o te contesto yo. Yo creo que las empresas tienen que animarse a tener flotas de vehículos eléctricos porque el futuro, me lo contaba Raúl muy detalladamente, el futuro es que las ciudades estén cada vez más vetadas a vehículos que sean grandes contaminadores. O sea, ya lo vemos, que cuando hay grandes periodos de contaminación en ciudades que generan un negocio importante, o sea, Barcelona, Madrid, y que son siempre como casos aparte por lo enormes que son, y luego el resto de ciudades que nunca sospechábamos que en Valladolid hubiera habido restricciones de tráfico por contaminación y las ha habido, o sea que cada vez se va notando más la contaminación y es no cerrarse una puerta, el poder disponer de vehículos para poder llegar, realizar cualquier tipo de negocio que estemos haciendo. El estacionamiento va a ser gratuito, vamos a poder circular por carriles VAO, por carriles bus, o sea, se van abriendo las normativas beneficiando a los vehículos eléctricos. Yo creo que eso las empresas tienen que, además de todos los demás factores que tendrán que tener en cuenta, creo que es algo muy a tener en cuenta, Javier. Y sumándome a lo que dice Roberto, pues lo mismo, es decir, nosotros vemos desde Fundación CENAE, desde el ONCAS, el Observatorio de CENAE sobre movilidad sostenible y automatizada, pues ya hemos hecho esas experiencias de formación en diferentes empresas, en diferentes administraciones, y hemos visto que en un principio, pues a lo mejor una administración había adquirido vehículos eléctricos, la gente tenía reticencias en su uso por la autonomía, etcétera, y después de realizar esta formación hemos visto cómo los vehículos más demandados son los eléctricos, es decir, que los mismos trabajadores de las empresas apuestan por esta movilidad eléctrica y les gusta, se planifica, se organizan y ven que por el día a día ya es suficiente. Es decir, que muchas veces es el miedo salir de la zona de confort, pero en estos cursos de formación que desde CENAE se van realizando, pues vemos cómo podemos llegar a un público potencial. Muy bien. A ver, otro tema que es para, como comentó Roberto al principio, es para dar más charlas, más webinar, realizar más webinars sobre este tema, el aspecto de la seguridad vial. El aspecto del ruido, porque sabemos, bueno, no sé si lo sabéis, en el 2019, un estudio que se realizó en Estados Unidos, se vio que hay muchísimos accidentes de peatones, pues que los humanos nos movemos muchas veces cuando paseamos, estamos por la calle por el oído y hubo un incremento muy importante en los últimos años en Estados Unidos de vehículos que atropellaban a peatones. ¿Vosotros qué pensáis sobre ese aspecto? Y después no sé si se han hecho crash test también sobre la resistencia y sobre la seguridad también en los vehículos, que es un tema apasionante que yo creo que es para dar otra webinar, pero con estas dos preguntas rápidas, si podéis comentar algo y pasamos a las preguntas que hay en el chat. Bueno, ahí me doy un poco por aludido. Empiezo por la segunda parte. Las pruebas de crash test, formo parte de una tesina que tuve que hacer. No hay gran diferencia, no hay una diferencia en absoluto perjudicial al vehículo eléctrico cuando se le ha sometido a una prueba de crash test. Siempre se habla de, Dios mío, llevo unas baterías y tal, y los componentes que llevan, que muchas veces nos asustan, pero por desconocimiento. No tenemos que olvidar que los vehículos de combustión llevan un depósito con un carburante, a lo mejor 50 o 60 litros, y está controlado. La realidad es que los accidentes de los vehículos eléctricos son igual, o sea, es que realmente en función de los distintos ensayos que se hacen, están en el mismo orden de magnitud de lesividad de poca lesividad que puedan producir a los ocupantes del vehículo. Esa idea de va a explotar, la batería va a explotar, es más fácil que arda por falta de mantenimiento, como hemos visto antes, que por un impacto que una batería estalle. Para nada, o sea, las pruebas de crash test que se han hecho hasta ahora no lo demuestran. Es probablemente más peligroso un vehículo de gasolina, que a la gasolina necesitan muy poquito para entrar en rango y explotar. Y a la primera pregunta me hace gracia porque realmente el ser humano ahora mismo nos ha tocado vivir una época en la que tenemos que caminar por la calle porque así nos han educado y nuestro cerebro está educado así, de que buscamos por el ruido el vehículo. Pero también hace 100 años, un poco más, buscábamos el ruido de los caballos. Y esto además es algo que se le planteó a Henry Ford, que le decían que por qué no ponía más ruido en sus vehículos, ojo, los vehículos de los años de 1910, 1920, que por qué no hacían más ruido comparado con los ruidos del caballo, porque se habían producido atropellos.
Tiene que haber un cambio generacional. Ahora hay una ley que obliga a poner cierto zumbido, cierto ruido, porque tiene que haber un periodo de transición, pero probablemente los niños de hoy día, cuando crucen la calle, si ya van aprendiendo que lo que tienen que hacer es decir, que el ruido no es un elemento relevante para saber la procedencia del vehículo, sino la vista, dentro de unos años ese problema desaparecerá. Pero sí, a día de hoy, pues los que tenemos tantos y nuestro cerebro no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, buscamos por el ruido el peligro, lo mismo que por la noche buscamos la textura, el brillo, el contraste, no buscamos el ruido, o sea, es a lo que estamos acostumbrados. Pero sí, ahora hay se les obliga a los fabricantes que tengan cierto zumbido, pues para todas esas personas que todavía seguimos de memoria buscando el peligro por el ruido, pero llegará un momento, tiene que haber un cambio generacional en el que no sea así y los niños de ahora no usen el ruido para localizar el vehículo. Por lo tanto, será completamente innecesario y todavía las ciudades serán más silenciosas. Para terminar, si me permitís, para terminar de complementar lo que ha dicho Roberto, 100% de acuerdo en todo, los primeros vehículos eléctricos que salieron no emitían ese ruido. Desde julio de 2019 ha sido obligatorio por ley que esos vehículos emitan ese sonido. Las ciudades, con un silencio total de vehículo eléctrico, era un silencio totalmente absoluto. Cuando se obligó a los fabricantes de instalar este ruido en los vehículos, hubo un fabricante americano, Tesla, que por imperativo legal lo puso, y uno de los ruidos que se podía descargar era precisamente el de un coche de caballos. Es decir, cuando el peatón y un coche de caballos gira para atrás y ve que tiene un Tesla por detrás. Otro fabricante, como es Nissan, pues dijo, no, es que el vehículo eléctrico es un vehículo súper moderno, por lo tanto puso un ruidito que era de una nave espacial y lo tuvieron que quitar porque generaba confusión, porque el peatón, cuando veía una nave espacial, miraba para arriba y no miraba para atrás cuando venía un vehículo eléctrico. Es decir, yo estoy de acuerdo 100% con lo que dice Roberto, no es el ruido. Además, ahora estamos en ese debate, los vehículos de movilidad personal, los patinetes, las bicicletas, interactúan en las ciudades. Los centros de las ciudades, si vamos a Milán, vamos a Londres, vamos a París, son centros cero emisiones, por lo tanto son vehículos eléctricos 100%. Tenemos que aprender a interactuar con estos vehículos que no emiten ruido. Por lo tanto, hará falta un salto generacional, hará falta que la gente se adecue, se vea que esa nueva situación, pero si tenemos que debatir, pues yo eliminaría tranquilamente el ruido en favor de esa contaminación acústica. Muchas gracias, Raúl. Bueno, tenéis preguntas, las primeras, si quiere Francisco Pantoja habilitar las... Vamos a hacer 3 o 4 porque ya vamos muy tarde de tiempo para la clausura que lo realizará Sergio Rivera, el vicepresidente de CNAE. Bueno, os lo leo. Es cierto que Toyota en España solo venderán híbridos enchufables en unos meses. He intentado buscar esa noticia, no sé si lo sabéis vosotros, no lo he encontrado, ¿eh? No. El e-pedal del Nissan Leaf y BMW i3 lo implantarán las demás marcas de automóvil híbridos enchufables. También lo he intentado buscar y no lo he encontrado. No sé si lo sabéis. Esto, si queréis, bueno, pequeño. Es decir, en vehículos, como hemos dicho, el i3, el Leaf, el Tesla, el e-pedal es conducción monopedal. Si nosotros vamos, por ejemplo, en un Renault Zoe, etcétera, tienen modos de funcionamiento. Entonces, hay lo que ponemos la posición D de drive, pero lo podemos poner en una B de brake. Entonces, si seleccionamos el modo de conducción, ya simula esa situación de monopedal, por decir una forma. Es decir, que ya todos los fabricantes van incluyéndolo. Hay algunos que lo hacen directamente y otros buscando un modo de conducción y hace esa función de retención. Sí. Vale, también otra pregunta. ¿Los vehículos con pilas de combustible e hidrógeno se vendrán al público en España dentro de unos años? Imagino que faltan electrolineras e hidrogeneras. Sí, correcto. Hay actualmente en el mercado español hay un solo vehículo que es el Hyundai Nexus. Es el único vehículo de hidrógeno que está a la venta y la falta de infraestructura es uno de los puntos clave. Hay el Toyota Mirai, se vende en otros mercados europeos, asiáticos y americanos. Aquí no se vende y de momento tenemos un solo vehículo de hidrógeno a la venta en territorio. Sí, en una segunda webinar creo que hay que incluir todo ese tipo de... porque generan mucha duda de qué está ocurriendo en el motor con el hidrógeno para que se mueva, porque hay todo tipo de teorías que siempre acaban con la base del motor de combustión clásico y no es verdad. Entonces creo que eso da para una segunda webinar muy interesante. Me adelanto, Javier, que he visto una pregunta muy buena, por si no la tenía seleccionada, de qué ocurre con los vehículos que ahora ya, es algo que yo llevo, los que me conocéis, diciendo un montón de años, de cómo es posible que la pintura de los vehículos no sea placa solar. O sea, que me parece algo
algo asombroso que el poder, simplemente por el hecho de estar circulando, o cuando paramos a tomar ese café que decía Raúl, que antes buscábamos la sombra y ahora buscaremos el sol para estacionar. Yo lo único que veo son ahí motivos de índole, que haya algún motivo, algún negocio detrás, algún business detrás que impida que eso se lleve adelante, porque es absolutamente más fácil de lo que parece. El maletero en 3 volúmenes, techo y capó, que sean placa solar, es una carga lenta, pero un vehículo que esté un fin de semana estacionado al sol, durante los ratos de sol, por lo que yo llevo ya leído, estudiado, se carga aproximadamente entre un 50 y un 70%. Pues perfecto, vehículo que no utilizamos durante el fin de semana, cargados. A que lo de la energía solar, creo que eso también hay que incluirlo en los siguientes webinars, con la pila de combustible y tal, para profundizar en ello. Vale, pues muchas gracias a Raúl, a Roberto, por todas estas ponencias, por resolver las dudas. Sé que han quedado más cuestiones, pero es que si no se hace eterno al final la jornada y hay que ir a comer y tenemos que hacer la clausura. De todas maneras, Cristina Ruiz os envío un email si alguno queda con ganas de, bueno, pues de alguna pregunta específica. Nos lo enviáis a cerruiz@fundacioncenae.es y a Raúl y a Roberto se los haremos llegar las preguntas. Y bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, todo tuyo y muchas gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Bueno, la jornada ha sido muy clarificadora gracias a 2 de los profesionales del sector que mejor conocen la dimensión del vehículo eléctrico. Roberto Ramos, director de formación de Fundación CENAE, y Raúl Viladrí, que es presidente de la Federación de Autoescuelas de Cataluña. Hemos aprendido en el día de hoy cuál es el funcionamiento de este tipo de vehículos, su historia, que data, como bien han dicho, de muchos decenios, aunque es cierto que el impulso definitivo se empezó a producir hace un par de décadas. Nos han explicado sus componentes, motor, cargador, baterías, compresores, inversores. Hemos aprendido los tipos de cargas y cargadores eléctricos, así como las desventajas y también los inconvenientes de este tipo de vehículos. Finalmente, de la mano de Raúl, hemos conocido también las técnicas específicas de conducción eficiente para los vehículos eléctricos. Como tú decías, Javier, es muy tarde, así que yo creo que ser breve. Por mi parte, nada más. Agradecer, como siempre, a Fundación en la organización de esta jornada, a los 2 extraordinarios ponentes del día de hoy y a todos los asistentes. Saludar a algunos presidentes y presidentas que veo por aquí de asociaciones provinciales, como siempre. Y esperando que la jornada haya sido, pues, de todo de vuestro interés. Así que por mi parte nada más, Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias a todo el mundo, Raúl, Roberto, la verdad que encantados. Vamos a coger lo que dijiste, Roberto, vamos a hacer más webinars sobre el tema y aspectos muy interesantes. Tenéis, como os he comentado al principio, tenéis la grabación, la vamos a poner en la web de Fundación CENAE, y si tenéis alguna pregunta en concreto, nos lo enviáis a cerruiz@fundacioncenae.es. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.